Bienvenidos al abismo de ella. Estamos una vez más aquí en el Abismo de Yar Podcast. Esta vez tenemos un tema muy interesante, un poco que tiene que ver con temas pasados, que viene a ser prácticamente la política y la filosofía. En esta ocasión nos acompañan varios compas que pues ya tengo tiempo conociéndolos y pues van a apoyarnos con su postura y visión de estos temas. A mi derecha tengo al señor Kevin, maestro de la Guardia Dorada y llevo por las noches de medio tiempo. En el siguiente asiento tenemos al Angel, pues ya saben, legendario sujeto en el sistema solar, en el universo, y pues tú sabes, ¿no? Ese pedo. Luego tenemos al señor Villa, también supremo señor Nordol de los elfos, chingones, sabios, capaces de abrir chelas con el ano. Y tenemos después al señor Pamats, heredero de la voz de Thor, que nos acompaña en esta ocasión para pues así que llevar esos temas pues de unas diferentes perspectivas muy variadas. Pues bueno, creo que podemos abordar desde, no sé, varias preguntas que se me habían ocurrido, aunque en realidad cada quien lo puede hacer de diferente forma. Pero pues la pregunta principal para ver el primer tema es ¿qué es la filosofía desde una perspectiva personal para cada uno? ¿Qué entienden por filosofía y cuál es su perspectiva, digamos? Por ejemplo, Kevin. Ok, para mí la filosofía es parte de un amor a la verdad. ¿A qué me refiero con amor a la verdad? Parte de una idea en donde cada individuo siente una necesidad por ir conociendo el cómo funcionan las cosas, la razón de las cosas y eventualmente a partir de esto empezar a sacar conclusiones y desarrollar los temas, ¿no? Cabe mencionar también aquí que, por ejemplo, cuando una persona desarrolla una habilidad de análisis, esta persona también tiende a ser una persona más introspectiva y al mismo tiempo adquirir una habilidad de... ¿Más crítica? Sí, es como analizar pero a las demás personas, ¿no? Porque prácticamente yo creo que cuando una persona se empieza a analizar a sí mismo, empieza a entender mejor a las demás personas. Entonces creo que conforme una persona va desarrollando un análisis crítico, eventualmente te empieza a formar parte de sí y por ende te empieza a ser más crítico y analítico en todo ámbito. Pues esa razón como el autoconocimiento, ¿no? Sí, claro, pero por ejemplo también lo veo como en ámbitos, por ejemplo, ya sea política, economía, ciencias incluso, llega un momento en donde si bien podemos hablar de conocer el de dónde vienen ese tipo de cosas, el tener una opinión crítica tuya, propia y no necesariamente moldeable, es decir, muchas veces adquirimos información pero no la cuestionamos, sencillamente asumimos que estas cosas son así porque así nos las han enseñado. Pero creo que cuando una persona desarrolla esta habilidad crítica y analítica, eventualmente se empieza a cuestionar este tipo de estipulaciones previas y por ende puedes tener un juicio propio. O sea que la filosofía como tal dices que es como un criterio, ¿no? Una búsqueda de conocimiento. Sí, así es prácticamente. Y también de a conocerte a ti mismo, a conocerte a ti y posteriormente conocer a los demás. Conocer, y no solamente a los demás, sino todo un contexto, toda una ciencia, todo un arte, porque a medida que vas enfocándote en aprender ese tipo de cosas y te vas cuestionando más y más, te vas dando cuenta que hay cada vez más cosas que cuestionar y realmente es como un sinfín de una búsqueda sin fin, ¿sabes? Sí, señor Villa, veo que quiere decir algo, pues, me lo está indicando telepáticamente, así que cuéntenos. No, es el pie bailarín de la coordinación. No, si el señor Angel quiere... Adelante. Veo que levantaste la mano, bro. No, esto... No. Sí, como tal, concuerdo con la opinión, no la opinión, la definición que dice Kevin, porque en sí la filosofía no es otra cosa más que el pensamiento crítico sobre, pues, o sea, cuestionarnos, buscar respuestas y sobre las respuestas seguir buscando y seguir experimentando.
así es como surge en este caso la filosofía, pues antiguos pensadores, Aristóteles, Platón, etcétera, fue como ellos, pues poco a poco, en la cuestión de irse preguntando el porqué de las cosas, sigue o surgió como tal esta rama filosófica, que pues sabemos que antes la filosofía lo era todo, en este caso. Sino como hablar de que en qué momento dejamos de ser animales, por ejemplo, en qué momento somos conscientes, porque pues prácticamente somos los únicos seres que, pues, ahora sí que poniendo en palabras, pues son conscientes de sí mismos, de sus acciones, pues somos los seres humanos que categorizan las cosas prácticamente y en cierto modo nos pusimos en la cúspide de la cadena alimenticia gracias a este razonamiento lógico que pues en cierto modo pues, no sé, parece que por varios procesos, digamos, de evolución, pues nos llevaron a lo que somos hoy en día prácticamente. Tener este criterio sobre las cosas y lo que nos rodea. ¿Quieres compartir algo, Kevin? Sí, de hecho, creo que la filosofía es tan importante que de hecho, como mencionó Pamax hace un momento, ya hablando de los griegos hace mucho cuando empezaron con esa necesidad de diosificar en todo, o sea, prácticamente atribuían un dios para cada cosa o fenómeno. También surgieron aquellos pensadores, ¿no? Estos pensadores en los cuales empezaron a buscar, o sea, empezaron a desarrollar ciencias, como puede ser matemáticas, la lingüística, política, economía, etc. Entonces, yo creo que la filosofía es tan importante porque de hecho todas estas ramas partieron de, o sea, en este punto yo sí la considero sumamente importante debido a que, bueno, sin ellas, todas las ciencias que tenemos actualmente no hubieran existido. No hay que olvidarnos que todo, como hace un momento lo mencioné, toda la información viene de alguna forma dentro de nosotros, ¿no? Y a partir de esa información vamos desarrollándola y haciendo de esto un poco más complejo. Vamos observando todo el espectro completo. Al inicio, cuando empezaron los primeros pensadores, aquellos solamente tenían una información muy vaga, que meramente constaba de analizar lo que ya teníamos establecido, observaciones, ¿no?, en la vida cotidiana. Posteriormente nos fuimos dando cuenta de fenómenos o problemáticas que se iban surgiendo, como por ejemplo los temas de polémica. Empezamos a darnos cuenta que no todas las personas analizábamos o cuestionábamos, categorizábamos las cosas de la misma forma, y por ese tipo de cosas fue que se empezaron a crear distintas corrientes filosóficas en donde prácticamente podemos asumir que hay una discrepancia de ideas, y con base a esto pues es donde se empezó a diversificar los pensamientos y las distintas líneas, por decirlo así. Así es como podemos decir que fueron surgiendo todos estos tipos de temas. No hay que olvidarnos que al principio los primeros pensadores eran todólogos, hacían un poquito de todo, ¿no? Y después cada uno se fue tomando por sus propias líneas, por decirlo así, sistemas de pensamiento, porque hay que nuevamente recordar, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, por esto mismo es que se fueron diversificando todas estas corrientes filosóficas. Sí, no, prácticamente creo que desde el simio que se puso a indagar en el fuego hasta los presocráticos que fueron los que poco a poquito pues fueron llevando este pensamiento hacia, pues como ya dijeron, Atenas y Grecia, toda esa parte de lo que hoy pues es como que la semilla, la cuna de la cultura occidental, pues nos dieron las herramientas para seguir avanzando como sociedad. Pero creo que tocaste, o en general tocaron un punto muy importante, que es la parte del criterio propio, que vemos como hoy en día, por ejemplo, hablar de filosofía o de política, pues es algo que, por ejemplo, se tenía el estigma de, no, son cosas que no se hablan en la mesa, por ejemplo, cuando en realidad antes era algo que impulsaba a las sociedades para tener un cierto desarrollo, o sea, que la gente de verdad se pusiera a hacer crítica, se pusiera a pensar en el bien común o como uno mismo ahora sí que desde su ámbito personal podría hacer algo pues en pro de su sociedad prácticamente, y todo partía desde ese pensamiento crítico que pues prácticamente vemos que creo que hoy en día está limitado en cierto modo, porque pues pueden ser muy variables las maneras en las que uno se quiera acercar a este tipo de cuestiones, pero no vemos que sea algo que se fomente desde que seamos niños, digamos. Por ejemplo, en mi caso, yo fui inculcado con la religión, por ejemplo, católica, pues que no, digamos que en cierto modo no te abre mucho las puertas para que pues te abras a otras cuestiones de pensamiento, ¿no? Es cuando pues
uno dice, pues, qué herramientas o qué medios tengo para poder forjarme un criterio o hasta qué punto me traigo lo que me dicen, porque te dijiste algo, Kevin, por ejemplo, que, pues sí, o sea, hay ciertas cuestiones en las que uno solo toma lo que ya se está o lo que ya le enseñan a uno, pero no se cuestiona sobre lo que está en su entorno o las opciones que puede hacer a partir de su propio juicio. Pues va a ser el razonamiento. Claro, de hecho, así yo creo que la filosofía está prácticamente en todo, como tú lo mencionabas, desde las épocas de las cavernas donde se inventó el fuego y todo ese tipo de acontecimientos. O mejor dicho, no se inventó, se descubrió, porque pues es un descubrimiento. Ok, creo que usualmente la gente no tiene tanta fascinación o no tiene esta visión sobre la filosofía. Usualmente lo vemos como que consta de leer un poco sobre grandes pensadores, pero no lo vemos desde el punto de vista en el que en el momento en el que una persona ve el fuego y tiene curiosidad de saber por qué es así, o tiene cualquier curiosidad de conocer sobre cualquier cosa de cualquier índole o naturaleza, entonces es ahí donde el pensamiento filosófico nace. Yo verdaderamente creo, por ejemplo, que hoy en día aún los filósofos, o mejor dicho, aún los estudiantes de filosofía no necesariamente son muy buenos filósofos. ¿Por qué? Porque creo que al final de cuentas terminan cayendo en aquello que juraron destruir, ¿no? Terminan estudiando filosofía, terminan conociendo los pensamientos de los grandes pensadores, terminan defendiendo estos pensamientos, pero al final de cuentas sigue siendo eso, solamente repetir información, y dejan de lado, aún así, su propio juicio o sus propias ideas. Creo que un pensador auténtico es una persona que es capaz de tener perfectamente sus propios análisis, e incluso aunque vayan en contra de estos pensadores. Ojo, no necesariamente creo que tengas que ir en contra, o que no necesariamente no puedes creer o afirmar este tipo de ideas de los otros pensadores. Y creo que incluso eso lo puedes aplicar a ciertas figuras de poder, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el ámbito escolar, digamos, cuando tomas cierta posición en la que dejas de cuestionarte, o no sé, en la familia, en el trabajo, pues puedes aplicarse en varias cosas a ti mismo razonamiento, no simplemente a la cuestión de los pensamientos de los grandes filósofos o ya en el ámbito académico, sino Claro. que es algo que se puede aplicar en muchos ámbitos de nuestra vida, creo. Fíjate que en parte lo que comentas sobre los estudiantes de filosofía, creo yo que más bien ellos lo que son es tomar herramientas, toman herramientas de los antiguos pensadores y pensadores actuales que todavía existen, y con ello es como ellos van a crear su criterio. No veo tanto esta cuestión de que, pues, güey, si vas a seguir repitiendo lo que te dicen todos, ¿dónde va a estar el progreso? Sino es más bien tomas un poco de cada uno y de este modo creas ahora tú una idea, pues hasta puedes crear una corriente en este caso. Esa es una de lo que mencionaste, y también de lo del criterio propio. Me parece que es muy importante, o sea, para eso es lo que yo veo que surge la filosofía, o sea, nosotros creando un criterio propio vamos a hacer más difícil que en este caso las personas nos quieran, pues, manipular. Caso de México actualmente, o sea, tenemos a la 4T, cabrón, que si este güey les dice salten, todos saltan, cabrón, o sea, no se puede. Yo lo veo en este caso, pues en México, que es un país un tanto conservador y arraigado en este caso en sus ideales, pues siento que están estancados. O sea, un mexicano promedio no se pone a criticarse de decir, güey, ¿por qué creo lo que me están diciendo estos güeyes? ¿Por qué no juzgar? ¿Por qué no decir esto? ¿Por qué si lo atacan defender también? Bueno, eso es viéndome un poquito para otro lado, pero sí, eso es lo que quería tocar en este caso, el criterio propio, que es muy indispensable. Yo siento, en ese aspecto, siento que las escuelas filosóficas se han deteriorado muchísimo, y ni siquiera hablamos de un periodo corto, es casi desde los grandes pensadores hasta estas fechas, el pensamiento filosófico se ha deteriorado muchísimo. Principalmente porque el gran auge que ha tenido el desarrollo científico, siento que es lo que ha acaparado mucho la insistencia de la gente en cuál es la forma en la que tienen para pensar. Sí, y de hecho, como dice Villa, en las escuelas últimamente ya no se transmite mucho este tipo de pensamiento. De hecho, aquí puedo tomar una conclusión un tanto parecida a lo de Pamax y lo mío en este caso. Considero que
la gente eventualmente se ha ido identificando con esos pensamientos, ha ido transponiendo estos pensamientos como una identidad, cuando en realidad es una herramienta. Por ejemplo, constantemente veo personas que leen a Nietzsche, leen a Hegel, no sé, leen distintos tipos de filósofos y eventualmente se empiezan a identificar con ellos, empiezan a adaptar ese tipo de pensamientos a ellos y creen que así deben de actuar y comportarse. Sin embargo, no es más que algo muy alejado de la realidad. Realmente estas personas lo que deberían de hacer al aplicar filosofía, o sea, es tan irónico, porque al aplicar una filosofía, un criterio propio, un análisis, te deberían de dar cuenta que esto no es más que una herramienta para poder formar su realidad, ir construyendo su realidad paulatinamente, ¿no? Sí, es cosa de construir una idea propia, más que nada. Sí, y además, justo como lo mencionas, siento también que la enseñanza de la filosofía es muy pobre. Algo, pues la verdad que se quedan demasiado cortos. Y yo compartiendo un poco la experiencia, yo recuerdo bien que en las clases del bachillerato la enseñanza de la filosofía pues está muy centrada a atiborrarte de las enseñanzas de las escuelas filosóficas, del nihilismo, el existencialismo y pues etcétera, ¿no? Son tantos que no podría ni recordarlos todos. Pues en una edad donde te vale madre todo, güey. No, y además de que el hecho de que no se enseñe bien es porque no tienes una preparación a la enseñanza filosófica como te la dan en las clases de ciencia. Por ejemplo, en la primaria que ves de ciencias, por lo más básico, ¿no? Ciencias naturales. Ciencias naturales. Llegas a secundaria y ¿qué empiezas, no? Física, química, biología, o sea, empiezas con una preparación científica que va por partes, se va enfocando en una cosa, luego en otra y abordas otra. Y llegas al bachillerato y es cuando ¡pum!, te atiborran con la filosofía y no tienes la capacidad como para irla discerniendo desde una edad en la que ya te empieces a dar cuenta de las cosas. Sí, es que es el crecimiento paulatino del conocimiento, en este caso. Con la filosofía tienes que ya tener una especie de escalera, cabrón, para llegar hasta donde, pues para entender prácticamente todo. O sea, necesitas reforzar tu conocimiento anterior con conceptos básicos para ir subiendo poco a poco. Y sí, como dice Villa, o sea, tienes nulo conocimiento, cabrón, y llegan y te ponen a Hegel, pues dices, no mames, no lo vas a entender ni verga, güey. Sí, eso es muy cierto. Siento que en eso es algo que nos queda muchísimo de verlo el sistema de educación en general. No, pues en todo, güey. Realmente considero que la filosofía está bastante estigmatizada en este aspecto, porque la gente usualmente tiene, así como con las matemáticas, salvo que en las matemáticas también vemos mucho la gente que dice, ¿sabes qué? Es que las matemáticas son difíciles, no puedo, son para gente inteligente. Pues existe una visión muy similar en la filosofía. La gente eventualmente dice, ¿sabes qué? La filosofía no es lo mío, la filosofía esto, y lo llego a escuchar constantemente, e incluso con personas que tienen un labor en el ámbito científico. Existe mucha gente que estudia ingeniería o incluso ciencias, como podría ser ciencias puras, ya sean matemáticos, etcétera, y aún así consideran que la filosofía no es lo suyo, cuando en realidad lo que hacen día a día no es más que filosofía. Lo que haces día a día no es más que matemáticas, y sencillamente no lo percibes como tal, o tienes este estigma respecto a esta materia. Sí, como ya dijiste, o sea, tal cual los primeros filósofos son los que fueron parteaguas para que la ciencia también naciera como tal. Y pues es muy triste cómo se le deja de lado, porque pues prácticamente se deja a la gente que creo yo, desde mi punto de vista, a manos de un sistema dogmático en el que en general, por ejemplo, ahorita en el México actual, creo que la religión, por ejemplo, y pues sí, el sistema público que tenemos de educación, no ayuda en nada, porque quieren imitar, parece que mucho el ambiente de las cárceles o los cuarteles militares al tratar de implantar en las mentes de los jóvenes o de la gente una idea muy dogmática, en lugar de promover, como ya dijimos, pues una educación en la que la gente tenga la capacidad de generar un criterio propio, de cuestionarse y de pues no simplemente tragarse lo que le dicen. Ok, y
Por ejemplo, tú, Alfonso, ¿qué me puedes decir respecto a la corriente filosófica? Bueno, primero que nada, respecto a tu primer acercamiento con la filosofía, en este caso, y después me gustaría que también me puedas contar un poco de cómo fue ¿qué fue esa corriente filosófica que llamó principalmente tu atención? Claro, si es que hubo alguna. Sí, ok. Bueno, ya para responder tus preguntas, creo que el primer acercamiento que tuve a la filosofía fue cuando en el bachillerato también, creo que fue también eso, ahora sí que lo que la gente el popular, como dicen, ¿no? Están en la edad, cuando te empiezas a cuestionar cosas. Y creo que fue más que nada porque nunca estuve... Creo que lo que me llevó a la filosofía fue la búsqueda de Dios, digamos, por así decirlo, o más bien el no sentirme a gusto con el concepto que me habían enseñado desde pequeño, porque pues como ya había dicho, yo fui criado en la religión católica, que es una pues corriente cristiana que tiene una idea muy, creo que muy arcaica o retrógrada de lo que puede ser o Dios desde el punto de vista, que yo creo que adopté una visión filosófica desde el panteísmo, que prácticamente es ver a Dios en todas las cosas y en todos los seres vivos, o incluso en las fuerzas de la naturaleza, llámese, no sé, gravedad o lo que sea. Y pues prácticamente creo que a la que más me siento llegado pues fue esa que no tiene como, bueno, digamos que tiene como nacimiento el hermetismo, que nace desde, pues no sé, desde el pueblo de los sumerios, con Hermes Trismegisto, que prácticamente adoptaba ideas en las que los humanos, en general todo nuestro entorno, funcionamos como un microcosmos, que viene a representar lo que es el macrocosmos. Por ejemplo, nuestro cuerpo en general funciona, pues así que pues igual bajo leyes físicas, que pues si nos podemos como que a ejemplificarlo o hacer una especie de analogía, pues funciona como un microcosmos. Y prácticamente lo que busca es simplemente crear armonía entre las personas y no crear un Dios como tal, pues clásico, digamos, que sea como el típico Dios que está a imagen y semejanza de los hombres, en lugar del revés, porque no sé, considero que el Dios judío-cristiano es más, suena como que crearse un Superman en realidad, un Dios que es más a semejanza del hombre que al revés. Y por eso creo que estoy más, pues no sé, más cómodo con esa idea así filosófica de que Dios puede converger como si un ente superior con todos nosotros, pero no directamente pues influye en nuestras vidas. En realidad, yo sí creo que respeta mucho eso que se llama libre albedrío, pero porque simplemente está más allá de su control, porque él solo actuó como una fuerza natural, no tanto como alguien que va a castigar a quien se porta mal o quien no cree en él. ¿Me estás diciendo que Dios no es consciente de nosotros? Sí, prácticamente. Digamos que para Dios somos un cero a la izquierda, desde mi punto de vista, que simplemente somos parte de un ser que incluso puede decir que somos parte de Dios, pero como microbios en nuestro mismo organismo. No eres Vaya, en consciente de nuestro ellos. microcosmos somos las bacterias que están en nuestro cuerpo. No estamos conscientes de que están ahí, ni de lo que hacen, pero ahí están haciendo sus cosas de bacterias. Creo que eso podríamos ser para Dios. Yo, por el acercamiento a la filosofía, creo que también se dio en un contexto en cuestiones de creencias, de religión. Hace cerca de 10 años ocurrió una situación en mi familia, algo que nos sacó pues de la mentalidad que todo el mundo estaba en su vida diaria, de que todo funcionaba correctamente, y de pronto, ¡pum!, un evento que te saca completamente de miras. Y fue en ese momento que yo empecé a pensar, bueno, ¿y Dios qué? ¿Dios qué? Entonces, eso fue lo que me fue atrayendo bastante a plantearme las cuestiones filosóficas. También conjugado con la cuestión científica. Yo, por ser pues un hombre de ciencia, no derivó eso en la postura ateísta la que sostengo. Entonces, la cuestión de la filosofía se dio justamente por una cuestión
de darle sentido a estas cuestiones de por qué la gente adora o por qué la gente cree o por qué la gente piensa que eso es lo correcto. Entonces, fue un acercamiento pues hace 10 años, entonces fue una edad en la que quizás las cosas se pudieron haber tornado complicadas para entenderlas. Pero justo ahora que ya han ido pasando los años y se ha dado la particularidad en irlas estudiando y analizando más a detalle, siento que no estoy tomando una posición equivocada o que no estoy poniéndome del lado del que estoy tomando las cosas mal, sino que con lo que he aprendido estoy respaldando la postura que tengo. Fíjate que creo yo que desde pequeños nosotros filosofamos. ¿Por qué? Si me preguntas, en mi caso, ¿cuál fue el primer acercamiento a la filosofía? Yo te puedo decir, pues güey, cuando estaba morrito me preguntaba, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? O sea, no obtenía las respuestas, pero todo el tiempo me preguntaba, de un modo inconsciente. Donde sí me vuelvo consciente de ello, pues sí, prácticamente, y creo que para casi todos, que van a ser el hecho de preguntarnos, pues, ¿qué pedo con la religión, güey? ¿Por qué me están diciendo esto? Eso es en la búsqueda de respuestas, es con lo que tú te vas, pues en este caso buscando respuestas y demás, y conforme vas creando este criterio del que tanto estamos hablando ahorita. Para mí, pues, diría que el acercamiento, o sea, cuando estás niño te acercas de modo inconsciente a la filosofía, y personalmente igual, no prácticamente por un evento religioso o algo, sino porque simplemente dije, ¿qué onda con esto? Sí, creo que te entiendo en ese sentido de que, pues sí, ¿no? Todos cuando somos niños, pues todo te saca de onda, o sea, todo es nuevo para ti, te dices, ¿qué pedo? O sea, eres un niño y como tal, como se dice ahora sí que en lo coloquial, pues no eres consciente cuando eres niño, eres inconsciente porque pues todo es nuevo para ti. Y creo que los filósofos también en cierta parte son eso porque son personas que siempre se están cuestionando qué y por qué de todo lo que pasa en su entorno y las cosas que los rodean. Y pues sí, creo que es algo que hemos ido perdiendo mucho y creo que se debería de cuidar ese como que esa curiosidad, esa chispita que tenemos de niños, que conforme vamos creciendo y nos van enseñando cosas, se nos va olvidando o nos dejamos de sorprender con cosas que incluso pues pueden ser lindas en cierto modo, no sé, la naturaleza cuando eres niño y pues ves una mariposa, no sé, y pues la quieres ver, no sé, ver qué pedo con ella. Y ya cuando eres adulto, pues es algo tan normal, algo tan X que puede pasar en cualquier momento que no le das importancia a esa vida que está ahí, por ejemplo, o en otras cosas incluso, que incluso pueden ser cosas tan monótonas como, no sé, ¿por qué hago lo que hago cada día que me levanto? ¿Por qué haces ese proceso? O sea, ¿qué te mantiene también en pie cada día? No sé, cuestionarte de pequeñas cosas hasta grandes cosas, digamos. Sí, de hecho considero que es algo totalmente intrínseco de cada persona, mejor dicho, del ser humano, está en nuestra naturaleza. Y para darle un toque de ironía, de filosofía aplicada a la filosofía, a temas de filosofía, como es este tema en este caso, considero que todo esto parte principalmente del ego, ¿sabes? Considero que el ser humano, el ego es como su máxima arma de evolución, puesto que con el ego fue que se nos dio esas ganas de vivir mejor, de comer mejor, de querer hacer las cosas mejor, de querer cazar mejor, de buscar mejores alimentos, de querer prácticamente competir, ¿no? De querer hacer las cosas mejor. Pero bueno, sin salirme tanto de esto, para responder, por ejemplo, también yo a estas preguntas, creo que sí, en efecto, para todo el mundo inicia, como lo dije, es intrínseco a nosotros, inicia de forma inconsciente, porque prácticamente todos lo hacemos, y después se hace consciente. ¿En qué momento? Bueno, en mi caso, por ejemplo, recuerdo mucho, tengo este momento muy marcado, el momento en el que se hizo consciente en mí. Cuando estaba chavo, cuando estaba niño, mi padre una vez me dijo algo que me marcó mucho. Me dijo exactamente esto: tú tienes que aprender a dudar de toda la información que se te dé, aun cuando la información te la dé yo. Cuando me dice eso mi padre, yo tenía como 8 años, eso fue como una bomba, porque primero es como que todo niño tiene en su mente que tiene que obedecer a sus padres y acatar todo lo que ellos te dicen, ¿no? Cuando mi padre me dice a mí esto, lo primero que me llega a la mente es, bueno, es que esto no tiene mucho sentido, porque él diciéndome esto, me dice también que me cuestione las cosas que él dice.
Entonces, a partir de esto, yo empiezo a cuestionarme las cosas que mi padre me decía, porque bien, ya hacía ese tipo de cosas, pero las hacía inconsciente. Ahora, a partir de esto, empecé a darme cuenta que tenía un gusto, una fascinación por aprender las cosas y cómo funcionaban y por cuestionarme en sí la información que me daban, y fue como que me quitó una gran atadura, por decirlo así, que es como el respeto, por decirlo así, hacia otro tipo de personas, ¿no? En algún momento yo consideraba que cuando una persona daba un dato, tenía que aceptarlo como que es un hecho, sencillamente. Sin embargo, al tener ese tipo de pensamiento, me di cuenta que cuando una persona te dice algo, no es más que una persona diciéndote algo, que por supuesto puede ser verdad o puede que no lo sea, y que incluso si te lo lees en un libro, no necesariamente tiene que ser verdad, no necesariamente tiene que ser algo totalmente verídico, un pensamiento totalmente estupendo, ¿sabes? Mucha gente cree o asume que porque adquiere una información en un libro ya es algo fascinante, cuando en realidad seguramente a lo largo de la historia ya hemos visto grandes obras literarias, por decirlo así, escrito entre comillas, que son más que un montón de falacias. Y no me extrañaría, sí, claro, o sea, hay que entender que en algún momento la gente son la que aplaude este tipo de cosas, ¿no? Y todo el mundo sabemos que ahora sí que los tontos son más. Entonces, si una obra encaja con la mayoría, no me sorprendería que se haga famosa aún siendo una completa falacia o estupidez. En este caso, para mí la corriente filosófica que más me ha marcado, o que mejor dicho más me interesa, a mí en mi caso es el determinismo. ¿En qué consiste el determinismo? Bueno, consiste en que, como bien, yo cuando estaba joven me di cuenta que las cosas se podían calcular, por decirlo así, cuando conozco de temas como de física, de química y todo esto. Después me doy cuenta del determinismo, que habla sobre que el universo de alguna forma es totalmente calculable, que todo ya está predicho, que todo ya está calculado a tal forma, por supuesto, cuando digo calculado no me refiero de forma figurativa, ¿no? Es cuantitativo todo en su totalidad. El determinismo, de hecho, sugiere que aún las emociones ya están prescritas, es decir, en el momento en el que nosotros nos acercamos aquí para discutir esto, no es más que, no tiene nada que ver con un libre albedrío, sino con una serie de eventos que se dieron, las condiciones más bien se cumplieron, pero de alguna forma ya estaban calculadas desde el momento del Big Bang. Pues bueno, el determinismo es lo que nos dice, todo ya está calculado. Y pues bueno, al momento en que yo me empecé a adentrar en temas como de física, química, y empecé a darme cuenta que todo se puede de alguna forma cuantificar, me empecé a cuestionar ese tipo de cosas y llegué a una conclusión que ya decía Pitágoras hace mucho tiempo. Decía, la verdad yace en los números, y yo concuerdo totalmente con él. Bueno, en este caso no concuerdo exactamente del todo con el determinismo, pero sí, estoy como un 90 y tantos, pero al mismo tiempo también parto de ideas de un mundo dualista, en donde... Sí, yo estaba pensando entonces que estaba diciendo que son muy coherentes, son muy chingón, sí. Pero estaba pensando yo cuando ya estás hablando de, por ejemplo, de las leyes cuánticas, ese pedo que todo cambia. Claro. Es cuando yo decía, cabrón, sí, yo creo que por ese porcentaje menor lo dejas para ese tipo de cosas. No necesariamente. No puede ser cuantificable. O sea. Es que, mejor dicho, ese 90 y tantos no es porque haya cosas que quite, mejor dicho, hay cosas que agrego. ¿En qué? En una idea dualista en donde podemos hablar del mundo de lo material y de lo mental, por ejemplo. Yo creo que lo mental influye de alguna forma en lo físico, sin embargo, eso no le quita el que lo físico ya estuviera planeado. Había por ahí un experimento, no recuerdo en qué consistía, de hecho me parece que lo hizo Freud, pero más no lo recuerdo honestamente. Voy a hablar un poquito, eso estuvo muy, muy bello ese experimento. A ver, déjame recordar un poquito. Me parece que este sujeto le dijo, lo hipnotizó a una persona, y mientras esta persona estaba hipnotizada, le dijo, Cuando yo te quite la hipnosis, voy a aplaudir y tú te vas a levantar, vas a abrir la ventana, vas a ver, posteriormente vas a cerrar la ventana y vas a venir acá a sentarte de nuevo. Termina la hipnosis, aplaude, el tipo se levanta y va a mirar lo que hay tras la ventana, y cierra la ventana, se regresa. Entonces esta persona, la que lo hipnotiza, le dice, ¿por qué hiciste lo que acabas de hacer? aquí es donde está el umbral, lo interesante.
Este sujeto dijo, Es que me dio calor o tenía ganas de ver lo que había acá, lo que había atrás de esto. y esto es impresionante porque sencillamente esta persona acaba de actuar acorde a algo que fue programado. Sin embargo, después de realizar la acción, justificó racionalmente bajo algo que sencillamente era innecesario. Es decir, yo creo que el mundo determinista o el mundo físico existe como tal y no nos podemos librar. Sin embargo, que el mundo mental o el mundo de las cosas está separado, pero tiene que seguir sí o sí al mundo físico, y justifica, y nos la pasamos justificando las cosas que acabamos de vivir. Y a tal forma que cuando hacemos algo, tomamos una acción, bebemos más alcohol, no sé, hacemos este tipo de pláticas, etcétera. Nosotros sencillamente lo que hacemos es justificar el por qué nuestro cuerpo físico se está manifestando de esta forma. Entonces, por eso es que no estoy tan de acuerdo con la corriente determinista, porque creo también en un mundo dualista. No obstante, creo que a final de cuentas nos tenemos rigiendo por un mundo determinista, y bueno, ese es lo que yo me fascina principalmente de la corriente. Es muy cabrón pensar que el mundo y el universo en sí se rige por este corriente determinista. Porque eso implicaría, cabrón, que podríamos calcular el caos de las cosas. Y hasta donde yo sé, el caos no se puede calcular, porque partes de algo y no sabes si te va a llevar de un punto A a un punto B. Sí, yo más bien pensé en algo correlacionado con la sintergia, que es como una especie de corriente diferente de la que hablaba un mexicano que se llama Jacobo Greenberg, que pues sí, el güey pues prácticamente era un científico, que pues incluso llevó sus investigaciones hasta el mundo chamánico, así, cosas ya muy cabronas con los indígenas, ya, o sea, que ya trata tanto la perspectiva, digamos, científica como espiritual, y desarrolló una idea llamada sintergia, que hablaba como que poquito, que es más o menos lo que pensé de todo lo que estaba diciendo Kevin, que era de así cómo actuaba tanto el mundo físico como el mundo mental. Sí, de que, por ejemplo, explicaba que sí, con la sintergia, que prácticamente es como entre comillas una herramienta, por decirlo, por ponerlo en concepto, pues, que nos ayudaba, pues sí, llevar nuestra conciencia a un punto en el que incluso ya la realidad material, así como la conocemos, pues funcionaban pues de una forma pues como si es asimétrica prácticamente. Sí. Y sí, por ejemplo, él hablaba de cómo en su experiencia fue con indígenas de Chiapas, creo, si no me equivoco. Y estos vatos, por ejemplo, realizaban operaciones ahí en sus comunidades indígenas sin aparatos y cosas así muy técnicas, digamos, especializadas, pero usaban técnicas similares a la hipnosis. Y junto con esto que se decía que era la sintergia, pues realizaban sus operaciones de, no sé, cambios de pulmones, no sé, partes vitales, y los pacientes quedaban bien prácticamente, y decían que prácticamente lo que ellos usaban era tanto el poder de sus conocimientos técnicos desde cómo abrir correctamente un cuerpo hasta cómo a nivel consciente ellos querían que la persona se curara, y pues la operación, por ejemplo, a veces sin anestesia o como ya dije, aparatos técnicos, pues la operación salía bien. Y dije, cabrón, pues ya son cosas como que sí dices, ¿qué pedo con la realidad? Yo en realidad me siento como a medias tintas entre el determinismo y el existencialismo. Siento que la humanidad va a ser capaz de entender a tal nivel de complejidad del universo a cuestiones pues relacionadas a lo científico. Por ejemplo, el crear una teoría de todo y el terminar de entender cuestiones de la cuántica y todo eso. Siento que vamos a ser capaces de llegar hasta ese punto, pero ya en la raíz existencialista de las cosas, creo que nunca vamos a ser capaces de poder desentrañar la complejidad de la conciencia humana. Eso siento que ahí es una barrera que nuestra propia mente ha puesto en nosotros mismos. Creo que no vamos a llegar a un nivel tan alto de entendimiento de nosotros mismos, aun cuando podamos desentrañar todos los misterios del universo en cuestiones físicas y de ciencias aplicadas. La cuestión de la mente humana no es algo que esté
creo yo, en nuestros propios dominios. Es algo que está fuera, pero sin rayar de algo a niveles deidades y demás, porque eso en cuestión filosófica ya se ha aclarado bastante. Como, Hay postura... como lo que decía Platón, por ejemplo, ¿te refieres? De que veníamos de una conciencia, pues, de dualidad también, por ejemplo, alterna al plano físico. Sí, en esa cuestión, o sea, no puedes ahorillarlo esto a cuestiones de creencias de seres sobrenaturales o omnipotentes, omnipresentes, pero sí la conciencia humana está muy, muy por encima de lo que nosotros mismos podemos entender sobre ello. De hecho, aquí me gustaría decir algo, porque concuerdo con lo que acabas de decir. Sin embargo, o sea, creo que podemos llegar aún muchísimo, muchísimo más lejos con un tema que la gente constantemente no menciona, que es la inteligencia colectiva. Es decir, el ser humano tiene una inteligencia medianamente alta, o al menos así lo comparamos bajo el marco de referencia que tenemos en la Tierra. Claro, somos la especie dominante. No obstante, también el ser humano es capaz en sí de llegar mucho, mucho más lejos. Es decir, ni un humano sobre la faz de la Tierra, ni hoy, ni nunca, y probablemente en la historia, y probablemente ni en un futuro, sabrá cómo llegar específicamente de la Tierra a la Luna él solo. Es decir, para construir una nave y poder llegar de la Tierra a la Luna, es necesario una serie de personas que todas se pongan de acuerdo y cada una trabaje en un área, porque ni una persona puede abarcar, o al menos biológicamente hablando, no le alcanza su vida para poder obtener todo este conocimiento y abarcar todas las áreas necesarias para llegar a la Luna. Sin embargo, cuando nos unimos, se hace presente la inteligencia colectiva, que nos puede llevar mucho más lejos. Mira, la inteligencia colectiva es una cosa maravillosa. De hecho, hay un experimento por ahí que estuvo fascinante, no recuerdo bien los datos, pero a ver, te voy a contar en síntesis lo que trata. Constaba en donde era como un programa en donde habían una gran cantidad de pelotas, chicas estaban como en una especie de recipiente. Eran creo que cientos de miles de pelotas. Entonces lo que hacen es preguntarle al público qué cantidad de pelotas creen que haya. Evidentemente ni un humano tendría como tal esa capacidad de acertar a una cantidad de pelotas tan grande. Pero, ¿qué sucede? Lo que sucede es que le preguntaron a muchísimas personas, le preguntaron a todo el público, y además hicieron una votación para los espectadores. Votaron, me parece que eran más de 10,000 personas, arrojaron el resultado. Se los juro, el resultado no lo recuerdo por cuánto fue que erraron, pero me parece que era aproximadamente por 50 pelotas erraron, siendo que eran decenas de miles de pelotas, en promedio, claro, hablando. Y lo que acaba de mostrar ese experimento es que en sí el ser humano podemos actuar en conjunto como inteligencia colectiva. Realmente, si se fijan, las computadoras actúan así. De hecho, el mismo ser humano es parte de una inteligencia colectiva. O sea, nuestros ojos representan un nivel de inteligencia. Si lo vemos como que la inteligencia de los oídos, o la inteligencia sensorial que tiene los oídos, los ojos de otros animales, pues es definitivamente o mayor o inferior a la de nosotros. Entonces, es perfectamente viable el poder decir que si nos unimos de alguna forma, podríamos tener una inteligencia colectiva que nos podría ayudar a desvelar todo ese tipo de grandes enigmas que han surgido. También, el hecho de unirnos implica tener una política a un nivel muy, muy elevado. Y por eso, de hecho mismo, yo considero que la política también es sumamente importante el desarrollarla en este tema. Y por eso es que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es para ustedes la política? Siento que, bueno, antes de introducirnos al tema, creo que cabría recalcar que, justo como lo acabas de mencionar, es ahí donde yace esa gran importancia de la enseñanza de la filosofía en las personas en general. Ya dejando de lado el que el sistema de educación pudiera hacer algo al respecto, que no lo va a hacer, pues siento que... Un bien mayor, digo, como civilización para trascender. Sí. Siento que la invitación tendría que estar en la misma gente, las mismas personas que se dedican a hacer filosofía, y
Y retomando algo de lo primero que se mencionó, sí concuerdo en que sigue existiendo un enorme estigma hacia la filosofía. Pues cuántos de nosotros no hemos escuchado de que los llaman que marihuanos o desocupados o gente que nada más se dedica a perder el tiempo. Y de hecho, pues en la mayor casa de estudios del país, pues ¿qué no ha pasado con la carrera de filosofía y letras? Pues todo el mundo la tiene con un terrible estigma. Que si tienen ocupado el auditorio, que si son los que consumen más marihuana o la venden o la facilitan, que son los... Ojo, allí hay una dualidad muy importante que hay que tomar en cuenta, la hierbita con la filosofía. Sí, fíjate, güey, que ahorita que lo menciona Villa, como tal, cabrón, los primeros filósofos eran güeyes que les sobraba el tiempo, por eso tenían tanto tiempo para pensar. Era gente que tenía una posición económica bastante buena y pues se sentaban ahí en el río y decían, güey, ¿qué pedo con el río? ¿Qué pedo con el agua? Todos estamos hechos de agua y todo este pedo así. Bueno, pero es que también podemos decir que no todos necesariamente, o sea, se cumplían a veces las condiciones, pero no necesariamente por estar en esta clase. A veces hablamos de las escuelas me parece que era de Platón, en donde buscaban a las personas que tenían más capacidad y les daban ese derecho a estudiar con los grandes pensadores, y eventualmente ellos se ocupaban del resto de sus necesidades básicas, porque hablamos de que los griegos consideraban a los grandes pensadores como, o mejor dicho, a la gente pensante como grandes armas útiles para la humanidad. También podríamos decir, por ejemplo, que... Te cortan donde dije la parte lo de... He tried it. Para la humanidad. Son útiles para la humanidad. Malditas Ya, así drogas. que... Bueno, creo que pues ya para poner en síntesis, pues sí, lo que hablamos, sí es muy importante que las personas tomen en cuenta de nuevo este tipo de cuestiones, porque la filosofía, como ya dijiste, señor Villa, pues no se reduce simplemente a un estigma de una carrera. Creo que es algo que podemos llevar desde lo más pequeño desde nuestras vidas cotidianas hasta grandes aspectos pues ya académicos Hasta grandes o aspectos como científicos. la polla de Felipe, por ejemplo. Así es. Vamos a hacer filosofía desde, no sé, una caja de galletas hasta la polla de Felipe. Sí, claro, o sea, ¿por qué demonios es tan grande, no? Ajá, así es. Pero, Look at this dude. Wait till you see the. Claro. pero pues la investigación es esa, prácticamente, que abran sus mentes, como dicen en la Matrix, porque pues si dejamos que prácticamente nos digan qué pensar y qué hacer, o pues tal cual sí, cómo pensar. No digas eso. ¿Qué? Chica tu madre. Ese es un excelente ejemplo. Pero bueno, poniéndolo en síntesis, creo que desde mi punto de vista la filosofía es importante porque más allá de ser una herramienta de autocrítica, es una herramienta que en el colectivo pues nos ayuda para mejorar como sociedad, ya que pues es a partir del conocimiento crítico o el pensamiento crítico y pues que empezamos a descubrir varias cosas, como ya dijimos, y se desarrollaron muchas ramas de la ciencia. Y creo que es importante que se revalore la filosofía, ya que es una enseñanza que creo que nos puede impulsar en las demás. O sea, generalmente creo que si una persona desarrolla ahora sí creo que lo que se dice pues el pensamiento filosófico y lo aplica pues en diferentes aspectos de su vida, ya sea el trabajo, la escuela o pues en proyectos personales, pues o sea, va a notar un gran cambio, una gran mejoría en su vida, ya que creo que el sistema actual que tenemos no nos permite como que pues más bien el hecho que no nos cierre a nuevas perspectivas o nuevos horizontes, ahora sí que independientemente del tipo de educación que se tenga, ¿no? O sea, si no se desarrolla el pensamiento filosófico, el impulso de querer pues ahora sí que abrir la mente, pues creo que sí es algo que nos atrasa como seres humanos y no nos permite avanzar. Y pues creo que también el pensamiento filosófico, pues digo, no se puede esperar que de la noche a la mañana todos los tengan o que se desarrolle así súper rápido. Es como un músculo, creo, en general, pues es ejercitar el cerebro. No se trata de estar leyendo y atiborrándose de pensamientos de otros pensadores ilustres y famosos. Creo que se puede empezar desde
que día con día pues te levantas y te cuestionas a ti mismo de por qué haces lo que haces. Y en general, pues poco a poco lo vayas llevando a otros aspectos en el trabajo, en la escuela, como ya dije, que incluso, pues de esa forma, incluso se pueden llegar a mejorar ciertos métodos, no sé, cuando pues indagas en por qué se hacen las cosas, tal vez puedes encontrar una manera de hacerlas mejor. Y eso del pensamiento filosófico, pues también nos puede llevar a allá lo que viene siendo el tema de la política, ya que pues creo que el ser humano, gracias a su evolución, ha ido desarrollándose como que con estos factores en su base, ¿no? Lo que viene siendo la filosofía y la política, porque pues nos hemos ido desarrollando como sociedad prácticamente y pues somos un animal político. Pues las ciudades, por ejemplo, están creadas simplemente para que pues nos expriman como tal y pues ya chingar a su madre, no es como que un ambiente que realmente esté inventado para que, o no tiene las condiciones para que la gente pues pueda ser plena y feliz como tal. Creo que eso en raíz puede ser un problema tanto porque hay un alejamiento en generalizado de la gente, tanto de la filosofía y la política, porque creo que son dos enseñanzas que tienen que tener las personas para tanto tener una visión de la vida un poquito menos nociva que a veces se puede tener y pues como tal para en sociedad regirnos de una forma en la que pues tengamos una manera de vivir pues que sea digna prácticamente. Siento que eso en realidad se convirtieron en temas tabú en la sociedad. Por un lado la filosofía, un tabú porque la gente no la entiende. Entonces, si no tienen ese acercamiento y luego también la educación da una visión muy pobre de qué es la filosofía y también las escuelas filosóficas son tan complejas, entonces la gente convirtió la filosofía en un tabú porque pues no tiene la manera de introducirse a la enseñanza. Y en la cuestión de la política, el tabú se generó porque las visiones políticas son a veces muy extremistas y otras veces la defensa de las posturas políticas pues detonan discusiones o actitudes violentas y nunca se dan en un espacio de razonamiento y de argumentación en el que no es un tú por tú o un pégale y tómale, no, tiene que darse en un espacio que la verdad la gente tenga que dar por sentado que no hay puntos izquierdas, derechas, sino que todo va orientado a que debe de haber puntos de acuerdo. O incluso que si los hay, que sea un marco de respeto, o sea, no necesariamente por hablar de política, pues tiene que tornar una conversación incómoda o simplemente que cambie pues el ambiente y el contexto como tal. Porque sí, como creo que mencioné al principio, pues sí, o sea, como dices, se volvieron temas tabú, tanto que hay pues frases como eso de, no, pues en la mesa no se habla ni de política, ni de religión o lo que sea, o sea, ya hablamos de aspectos filosóficos, por ejemplo. O pues incluso se tiene estigma de que, por ejemplo, solo se habla de política cuando uno está borracho o cosas así. Porque, pues sí, es cuando una persona se suelta más, realmente es cuando ya le dan ganas a uno de realmente pues expresarse y eso está muy culero, en realidad es muy triste que tengamos que ponerse hasta el huevo para que se haga digamos, la mesa redonda y pues empieza a hablar de ese tipo de cosas. Claro, y es que de hecho el conocimiento te libera, ¿sabes? El hecho de tener un conocimiento respecto a algo, respecto a aplicar ese tipo de cuestiones, te liberas a ese tipo de tabús. Cuando tú te preguntas, bueno, ¿y por qué no voy a hablar de ese tipo de temas? ¿Y cómo me va a afectar? Cuando todas las personas que conforman este grupo te preguntan ese tipo de interrogantes, es ahí cuando ese tipo de personas se liberan de este estigma y son capaces de manejar distinto tipo de opiniones, sin embargo, sin caer en la agresión, sin caer en falsos estigmas, sin caer en prejuicios, ¿sabes? Como tú le decías hace un momento respecto a también sustancias, es que por supuesto el hecho de tener conocimiento de distintas cosas, el hecho de tener un pensamiento crítico
te hace que te liberes de muchos tipos de ataduras, como podría ser, por ejemplo, hace un momento mencionaste el alcohol, hace un momento también podemos hablar de la marihuana o ese tipo de cosas, que cuando tú sabes de ese tipo de cosas, es ahí cuando dejas de tener ese miedo, ese estigma que hay por la sociedad y sencillamente lo ves como lo que es. Hay gente que atribuye a las sustancias que son malas o que las cosas son malas, y es que no son malas, solamente son, ¿entiendes? Y el hecho de conocer ese tipo de cosas te libera de ese tipo de tabús que hay en la sociedad. Y por eso mismo es que el hecho de también de conocer de filosofía, el hecho de tener este pensamiento te ayuda a crecer políticamente, porque hablamos de que la política es un conjunto de personas o de ideas, ¿no? Todo lo que engloba una psique de la psique de las personas, ¿no? Que lo conforman. Entonces, cuando tú trabajas para mejorar tus criterios, tu forma de socializar con las personas, es ahí cuando también tú trabajas para ser un mejor ciudadano, ¿sabes? Y aportas para que crezcas como persona y como país, como continente, como, no sé, como hasta una sencilla región, grupo, etnia, gremio, etcétera. Pero es que abordar esto que mencionas tú pudiera ser un tanto utópico, porque tenemos que en países de primer mundo, pues los políticos no se diferencian mucho, güey, de un país tercermundista. Seguimos teniendo como populismo, güey, seguimos teniendo favoritismos y demás. Entonces sí, o sea, utópicamente nosotros tenemos esto, o sea, un político que sepa tomar decisiones y que sepa identificarse con la gente y demás, pero no lo es, no los hay. O no he sabido de un ejemplo de un político así, güey. Pero es que exactamente... O sea, pero ¿sabes por qué no? Porque así no funciona la sociedad. Porque la sociedad te va a decir, o más bien la sociedad está esperando que le digas lo que quiere escuchar. Es por eso que existen los políticos que hay actualmente. Claro, o sea, los políticos, la gente que nos gobierna es un reflejo de lo que nosotros somos. Y de hecho... Tenemos los políticos que nos merecemos. Considero que lo que estás diciéndome no es necesariamente contradictorio en lo más mínimo con lo que estoy diciendo. De hecho, lo refuerzo en lo absoluto. El hecho de que tengamos estos tipos de políticos o representantes no es más que una mera representación de que nosotros como sociedad no tenemos este juicio crítico. Si tuviéramos este juicio crítico que tanto digo que debemos de tener o debemos de ejercitar, ni siquiera llegaría a esta situación en donde los políticos no se vieran en la necesidad de tener que pensar más en marketing que en mostrar sus verdaderas habilidades o en estar perfectamente estudiados. Exacto, por eso digo que es un tanto utópico lo que mencionabas. Bueno, claro, o sea, cuando tú te preocupas meramente por trabajarte a ti y hacer tu parte ayudando a una sociedad, porque creo que todo mundo tiene ese deber, ¿sabes? Con la sociedad. No solamente crecer tú, sino ayudar a que la sociedad, crecer como especie, ¿sabes? Entonces... Pues que se puede que vivimos en una democracia que pues prácticamente es claro, el poder de la mayoría, o sea... Pues no tanto ¿sí democracia, poder, se supone? Sí, claro, en realidad república representativa, pues, pero sí, que se porque, basa en base a la democracia. Que porque si nos busca vamos darle poder al a origen, a la mera raíz de la democracia, que es de la época griega, pues se sí, reirían a carcajadas de lo que Sí, decimos claro. nosotros que es democracia, Sí, porque exacto. no es democracia lo que estamos No, viviendo. pues sentado porque pues, creo que la sobrepoblación no lo permite, porque pues bueno, sabes que antes pues, había menos gente y era más fácil que la gente le diera poder a la gente como tal. Era como se organizaba y ahora sí que la visión correcta de la democracia pues sería eso, pues así que poder para todos, para la mayoría. Creo que el término correcto sería la representación popular, porque democracia, Sí. como lo mencioné hace un momento, no es. No. Democracia no es, porque en el estilo puro de la democracia griega era de que la sociedad escogía a las personas, pero la persona era la que daba el perfil, decía, ¿saben qué? Yo siento que tengo la capacidad de representarlo, de trabajar, de presentar mi manera de hacer las cosas, échenme la chamba, si puedo, órale, si no, pues a la fregada. ¿Y qué era lo que pasaba? Ejercía el cargo, trabajaba, si las cosas iban bien, órale, otro periodo, o hasta que ya fuera su momento de partir del plano Pues, ya terrenal. las condiciones lo exigieran otro tipo de, Sí. de mandatos, de Entonces, metodología.
cuando llegaba el punto en el que alguien decía, no, ¿saben qué? Este güey no vale pa' pura. Entonces, agárrense a otro más. Y es donde de la misma población salía, ¿saben qué? Este güey no sabe, no le hace, no puede. Sigo yo. ¿Por qué? Porque yo vengo representando esto, tengo esta, entonces digamos, currículum. Tengo esta formación, yo sé lo que quiero hacer, entonces denme la chance y igual. Si jalo, órale, si no, pues sáquenme. Eso es lo que en esencia era la democracia. Hoy ya es una representación popular, es un juego político, una cuestión de manipulaciones, entonces quienes están en el poder no son los más aptos. Sí, aparte Es creo una que otro lado es mínima. la conciencia de las personas, porque no hay como tal ese sentimiento de, como ya dijo Kevin, pues investigar propuestas. Simplemente es como que se tiene el estigma de que nada más con cambiar los políticos pues ya todo va a cambiar, o ya todo va a salir adelante, cuando pues vemos que no. O sea, hemos calado diferentes tipos de gobierno. Por ejemplo, aquí hablando de México, pues desde los chicos de décadas del PRI hasta las pocas décadas del PAN y acá con Morena. O sea, vemos que lo único que ha sido es un cambio en el poder rotativo, o sea, pero en realidad pues las políticas, el país siempre se ha ido como que moviendo solo, o sea, desde que, no sé, incluso la mafia ya adquirió cierto poder ya como tal en el ámbito político, como que sí fue moldeando mucho la sociedad, en el sentido de que pues como que nos dejó de importar. O sea, ya retomando incluso pues, desde el aspecto filosófico hasta el político, porque vemos que muchas cosas se fueron regando desde un mal sistema, creo que pues educativo, que lo único que hacía era pues contar la novela, la historia, y educaba a las personas para simplemente pues ser como obreros, digamos, que yo creo que para eso está inventado el sistema de aquí de México, o al menos el más básico en sus raíces, hasta pues que simplemente pues ya lo que viene a ser la clase política se convirtió en una oligarquía prácticamente. O sea, el poder quedó dividido y la gente, pues el pueblo como tal ya no tiene poder. O sea, cada vez que hay elecciones cuando ya nos empoderamos como tal, pero tanta desinformación y pues como tal el que esté tan politizado todo, pues no deja mucho margen de maniobra, creo, para que en realidad el país consiga un cambio que es necesario desde lo cultural y lo educativo, que sí hay muchas cosas en las que estamos rezagados, hasta los políticos, que pues como ya dijimos son el reflejo de nuestra sociedad. O sea, ¿cómo hacemos para ya empezar a elegir pues unos candidatos? ¿Cómo hacemos para que la gente se empiece a ser consciente y empiece a ver los ojos? Fíjate que actualmente hay un cierto desprecio a los políticos estudiados. Para empezar, creo yo que es esto, o sea, necesitamos políticos preparados. ¿Por qué? Como comentaba Villa, la democracia en México es una ilusión de poder en la cual se define por popularidad, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Tienes operadores políticos, tienes a una señora que muchos la conocen, y ella, levantando su trámite, puede decir, ay, mira, me voy a lanzar para diputado. Y gana, cabrón. ¿Por qué? Porque mucha gente lo conoce y votan por ella. Debería de haber un requerimiento, en este caso por parte del INE, que te diga, cabrón, tienes que tener un mínimo de estudio para tú poder postularte para algo. O sea, el cargo más básico que es la diputación. Me parece que te piden la primaria nada más. Entonces... Sí, ese es un problema que existe... derivó, por ejemplo, en estas últimas elecciones, pues que gente de todas las calañas se fuera a invitar a ser candidatos. Por ejemplo, no vimos ahí que estuvo Paquita la del barrio, y luego una ex Miss Universo que casi gana, pero pues no le tocó. Luego también a Kiko, güey, no, es que... Y es algo que fue patético, porque llegó a la sala, creo que fue en Querétaro, si no mal recuerdo. Llegó a la sede del partido que lo quería representar, y lo primerito que hizo fue casi la razón más grande para la que no fueran a votar por ese güey. Llegó y le gritó, ¿dónde estaba Chusma? Ay, fue un nivel de idiotez tan grande. Yo no entiendo entonces, y eso es algo en lo que concuerdo mucho con el señor Pama. La verdad es que el sistema político es degradante, es algo pervertido, algo que ya ni siquiera
no tiene la seriedad que debería de tener un país como es México. Sí, y va de la mano de este resentimiento que se tiene por el refuerzo, lo mismo que decía. Odio que se tiene en la sociedad actual en México hacia los políticos preparados, o sea, O creo que incluso hasta los científicos, digamos, creo que había visto, no me acuerdo hace cuánto, un artículo en el periódico que hablaba de que cierto porcentaje de cada 10 personas, por ejemplo, aquí en México, no creían en los científicos. Creo que fue cuando empezó a sonar eso de la vacuna que estaba saliendo. Ah, sí, de que la recuerdo, gente no, se la no me quería acuerdo si aplicar. fue en el periódico, en Reforma o en El País, Ajá, hay un pero estigma era de la gente que no- era un sondeo en el que decía que cerca del 60% de la gente no confiaba en los científicos. Ajá, dices, ¿qué pedo, güey? O sea, literal, son los que nos han dejado del punto. Y creo que estamos actual como sociedad, o sea, dentro del ámbito de desarrollo tecnológico y científico de medicina. O sea, literal, creo que darle la espalda a eso por, no sé, adoptar siempre creencias o dogmas que nomás nos hacen sentir cómodos, porque, pues sí, creo que los humanos tienen cierto miedo a lo desconocido, a lo que es diferente. Creo que es lo que creo yo, creo que puede llevar a su mayoría de las personas a alejarse del cambio, de cosas nuevas. Principalmente el miedo, que ya es algo arraigado muy dentro culturalmente. Pero, pinche lápiz pendejo. Pero sabes, yo siento, y es algo que mencionó hace un momento el señor Pamat, siento que el odio a los políticos preparados no es en sí a la preparación que tienen. Sino Es los el, odio, modelos que hay. es el odio a los políticos, a la clase política. Es que cabrón, dime un político preparado y a huevo se te viene este cabrón de Salinas, güey. Ese Pues, cabrón, o sea, hubo de todos, o sea, no puedes negar que, por ejemplo, Calderón estuvo en una universidad privada o del extranjero. Por ejemplo, ahorita también tenemos a este fulano, López-Gatell, también se graduó de la Universidad Hopkins y ya ven que hizo un cagadero monumental en la cuestión de la gestión de la pandemia, pero siento que ese odio va determinado a la clase política. Y aún más profundo, es un odio a la organización civil, a la organización política de la gente. es que se crea tal cual, güey, se crea un hombre de paja de estos políticos preparados. Dice, es que este güey estudió, este güey nos va a robar. Sí. Pero ¿sabes qué? Prefiero este cabrón que no sabe ni vergas y es del pueblo y está llegando y es como nosotros que chingamos, los que estamos chingándole para sacar a México adelante. Es ahí donde nace este estigma de lo mismo que digo, o sea, que cualquier cabrón se pueda postular y lo acepten por el simple hecho de que tiene allegados, que no tienen seguidores. O sea, es lo que más prepondera aquí en Latinoamérica y neta, pues va a sonar culero decirlo, pero pues en países poco educados, donde pues si ya dijeron, o sea, un güey con mucha fama que ven una foto, la gente nada más por el hecho de conocerlo va a decir, pues este güey, ya lo conozco. ya sé Cabrón, qué por hace. eso está Cuauhtémoc en Cuernavaca, Ajá, ¿no? por eso Y hay digo, muchas más lecciones aparte. Por ejemplo, no recuerdo qué gestión fue, creo que del 2015 al 18, el compa Lallín, que hizo cuanto quiso creo que fue en el puerto, ahí en San Blas, en Nayarit. No fue el típico güey que salió a decir, sí robé, pero robé No, poquito. sí. Entonces, esa fue quizás la cúspide de la cuestión de la política mexicana. O sea, te apegas a un cabrón que dices, ay, no, es compa, es de pueblo, es del barrio. Pero si tiene la misma ambición de llegar y chingarse hasta el último peso que vea en las bolsas del erario, entonces, pues ¿cuál es la diferencia entre que tienes uno estudiado o uno tonto? Si de todas maneras la persecución de ese objetivo de ser político es llegar a robar. Sí, es que creo que pues ahí también está el sentimiento, como se dice, como diría el peje, aspiracionista de las personas, pero que creo que es algo sí muy natural del ser humano, querer sentirse pues mejor, o sea, querer mejorar. Aquí el pedo es que pues tenemos una sociedad de una clase política tan tóxica que pues tal cual como es el dicho, la ocasión hace el ladrón, o aquí mismo la gente empodera cabrones que no tienen ni pues nada de valores y nada de, pues como tal, amor por lo que representa su cargo, y pues nada más llegan y se dan grasa. O, por ejemplo, pues, ya grandes rasgos, por ejemplo, cómo está pactando ahorita pues el gobierno con lo que se ve que es el narcotráfico. Vemos que la violencia ha ido
En lugar de ir bajando, va a ir subiendo bien cabrón. Uy, lo que falta, cabrón. Pero y Está más muy que culero. una clase política tóxica, y eso es algo en lo que concuerdo con Kevin, es un reflejo perfecto de lo que es la sociedad. O sea, por ejemplo, pasó y fue en esta campaña un candidato, creo que del partido de Encuentro Solidario, que el güey inició su video de spot saliendo de un ataúd en Ciudad Juárez. O sea, No, bueno, pero... la pinche cuna del crimen, la cuna de los asesinatos, de los secuestros. O sea, fue catalogada de las ciudades más peligrosas del planeta. Hace poquito Y la vez. ese güey se le ocurrió salir de un ataúd a hacer su campaña. Entonces, es Gran un reflejo contraste, güey. perfectito de cómo es la sociedad. Güey, de la pero sociedad. lo ¿te que más acuerdas lo que me dijo? encantó fue su cierre de campaña, güey. Es un país de ultraderecha, sumamente conservadores, y su cierre lo hacen en un table dance. Así mero. Pero es que, pues sí, güey, o sea, también está la pregunta. ¿Es la clase política que merecemos ahorita? O sea, en este momento. O sea, No tanto que tenemos la merecer. esperanza de que tal vez en el futuro no sé. Yo siento que no la merecemos. Porque de primeras, y repitiendo lo que comenté, es una sociedad que elevó a la clase política a sus peores modos, sus peores formas de ser. O sea, Los endios. concentramos no tanto en diosificar. Güey, Siento tienes que- al Mesías de presidente, cabrón. ¿Cómo No, chingados pero- no? Eso sí. Güey, ¿cómo chingados no? Bueno, Cierto sector. apartando el famoso artículo este de False Messiah que sacó. ¿Qué diario fue? No recuerdo. Creo que el New York, no. Fue No, el el- Economist, creo, si no me equivoco. Creo Sí, que The sí, Economist. The Economist. The Economist. Fue pues un bombazo mediático y toda la gente pues tomó puntos de acuerdo de que pues sí, el vato se ha glorificado en su imagen y se ha extendido como el salvador del país y el hombre que ha acabado con todas las cosas malas, pero Vamos con él. en realidad la clase política en general, haciendo esa excepción con AMLO, no está tanto endiosada, sino que está elevada al punto en el que llegamos a poner lo peor de nosotros como la sociedad en los políticos. Yo creo que también es porque la gente lo empoderó pensando que sí va a hacer lo que iba a prometer. Más allá de la clásica estrategia política de pues sí, prometer a la gente cosas que no vas a cumplir. Es que la gente estaba ya tan emputada, que sí pensaron que este güey iba a ser el que les iba a permitir ser el verdugo pues toda la clase de política que estaba antes, por ejemplo, con lo de los puestos de expresidentes. O sea, la gente, yo creo que la gente que va a participar es porque de verdad piensa que se va a hacer algo en contra de estos güeyes. Eso es una mamada, güey, eso es Sí, anticonstitucional, es no lo va a poder hacer. Sí, no se puede hacer. O sea, Pero a lo que huevo, me refiero- es el pedo, güey, que van a gastar dinero para armar esa puta consulta que no va a valer Sí. verga y no van a poder hacer nada más que eso porque es anticonstitucional de hacer este pedo. Correcto, pero lo que voy es que, o sea, ese sentimiento de la gente que vaya a ir a votar por eso es el mismo sentimiento que puso a los políticos que tenemos ahorita y lo ha hecho por los mismos años, porque pues nada más ha sido rotativo y nada más se hablan de que se va a hacer algo, pero vemos que la misma gente sigue en el gobierno de años o se sigue poniendo pues allegados, bla bla. También por ejemplo lo que pasó con Cienfuegos, cuando de repente se va a hacer algo, pum, pues Sí, o sea, y no solo, se protegen entre y no ellos, solo sí. Cienfuegos, también fue el caso de Lozoya que llegó si no mal recuerdo, principios del año y Ujú. no, Ajá, y nada pasó. todos los fanáticos del presidente aplaudían y celebraban Sí, y sí, echaban yo campanas al pensé vuelo de que que, iban a ya oigan, encargar a ¿saben Peña, qué? pero Ya en él, va a caer en la cárcel Peña y va a caer en la cárcel fulano Sí. y Videgaray y Mangano y Sultano. ¿Y en qué acabó? Que el señor se enfermó de la panza y le dio chorrera y se quedó en su casa y ay, Ahí ya lo tiene. se acabó el juicio. Güey, y- pero ese cabrón no está en México, ese es un pinche show Por con el mediático. dedo, güey. Pues estando o no aquí, la cosa es que derivó en que la justicia que tanto estaban presumiendo que iba a ocurrir, nunca pasó. Y va a ser lo mismo con esta consulta del juicio a los Sí, expresidentes. pasó lo mismo con va Cienfuegos, a de ser lo que, de hecho, muchos temen de que la situación con Cienfuegos fue porque estaba tan embarrado su secretario actual de defensa que pues iba a salirle más caro el caldo que la albóndiga, entonces Sí, bueno. al final
¿qué logras si llevas a la justicia a Cienfuegos y vas a terminar embarrando a tu secretario actual de la defensa en que si es narco, que Sí, se no. alía con ellos, o que tiene pactos, o es corrupto, lo que sea? Güey, pero es que esto es evidente, o sea, no sé, neta, esto sí me sorprende un chingo, güey, cómo la gente sigue defendiendo este pedo cuando es súper evidente que este gobierno está medio acorde con el narco, güey, tan solo aquí en Jalisco cuántos Pero es justo lo candidatos que mataron. es lo que acabas de mencionar, o sea, la gente desde años, y ni siquiera te hablamos de hace 10, 20, 30 años, hablamos desde los inicios del PRI, o sea, de cuando era el Partido Nacional Revolucionario, y 35, cuando, ¿no? Si me equivoco. más o menos desde tiempos, desde que acabó Cárdenas, del 39 para, bueno, El empezó, tiempo de la guerra cristera todavía estaba. sí, Estaba la empezó, guerra si no mal cristera. recuerdo, del 36 al 40, 30 y cacho. fue empezando la 34 década de los por ahí. 40. Cuando era el PNR. El PNR. Entonces, desde esa fecha yo podría apostar hasta acá. La gente tiene esta idea de que la política debe ser cercana a la Concuerdo. gente en cuestiones de que, pregúntenos y tomen nuestra opinión en cuenta, pero Pero no es así como debe no, funcionar. no es cerrado, o sea. Pues creo que fue como es- se apaciguó el pedo, pero a la vez fue de la forma en que también se mantuvo la gente calmadita, güey. Porque, si te fijas, güey, antes de los 30, cuando la gente podía armarse y hacerla de pedo, pues el gobierno estaba pues valiendo verga, güey, porque vio que la gente sí podía hacer las cosas y se ponía al pedo, se juntaba y le plantaba cara. Pero ¿qué pasó después? Se empezó a institucionalizar todo para, yo creo, no sé, darle confianza a la gente, que pues se calmara su desmadre. Porque antes era como de, no, pues como yo, pues te mato a la verga, o un pedo, es, pues es arre. parte también de la evolución del pensamiento. Ajá, pero incluso lo que vemos fue que desde el principio se hizo mal, porque pues a grandes rasgos, pues desde el principio estuvo podrido el pedo. Y nada más como que en lugar de hacerlo para apaciguar a la gente, pues lo único que se hizo fue para pues proteger a los que estaban en el poder y pues yo diría que pues sí, hacerle creer a la gente que ya tenía el control o el poder de cierta forma. Pero pues vemos que tal vez fue el principio de la instrumentalización de los mexicanos prácticamente. Digo, o sea, no quiero sonar conspiranoico o algo así por el estilo, pero pues o sea, si nos ponemos como que muy así en plan con lupa y todo, tipo Sherlock Holmes, podríamos decir que tal vez pues el proceso desde que se crearon las instituciones, pues ya, pues ahora sí que la oligarquía que estaba ahí desde ese entonces, pues creo que también por eso pues, se puede explicar en cierto modo los 70 años del PRI, ya saben, el máximo de calles, todo eso. O sea, creo que desde el principio que se empezó a formar el país como, entre comillas, un país democrático o así, pues una república representativa en la que se supone que las personas iban a tener el poder, pues no, en realidad creo que pues sí se engañó a la gente para empezar con esta cuestión de la instrumentalización de capital humano, pero pues espero haberme equivocado y que todo ese tipo de panorama tenga solución en un futuro. Pero regresando pues al tema que nos atañe el día de hoy, pues sí, bueno, ya dijimos que la política pues puede tener varias vertientes, pero pues ¿qué es la política y cuál considerarían que fue su primer acercamiento a ella? Yo considero que la política es un nivel de organización civil orientado a precisamente hacer uso de la democracia. Ya comentando de lo que discutimos anteriormente, pues, y dejando claro que no vivimos en un sistema de democracia como tal, la política siento que se enfoca a las cuestiones de las organizaciones, no como las organizaciones civiles que tienen misiones de ayuda o de prestar servicios o demás. La organización política y la política como tal está pues cimentada en relaciones de poder, en jerarquía, en influencias, palancas y todo esto con el objetivo de tomar un puesto de poder. Sí, creo que prácticamente todo se puede aunar a eso de la política. Creo que si los humanos somos animales políticos y pues todo lo hacemos partiendo desde el hogar, desde pues nuestra mamá y papá, que son las primeras figuras de poder que tenemos. Y creo que lo vamos llevando desde la casa tal cual hasta la escuela.
Y el punto es cuando dejamos, creo que, de hacernos conscientes de este pedo y pues empezamos a caer en distorsiones que, pues, no sé, los mismos actores políticos que tenemos en el presente nos llevan por el camino que ellos quieren. Y creo que en un primer acercamiento, creo que la mayoría también, tanto en la cuestión filosófica sobre el tema anterior, tanto en lo político, tenemos un primer acercamiento con creces en nuestra etapa de adolescencia y llegando a la adultez. Porque pues creo que la edad en la que empezamos a tomar un rol importante tanto como personas como en la sociedad. Sí, no, porque, bueno, creo que cuando somos morros, bueno, yo me acuerdo también principalmente de cuando estaba en la secundaria, creo, que era cuando estaba, por ejemplo, estaba Peña, pues había mucho grilla en redes sobre su mandato y bla, bla, bla. Creo que fue el primer acercamiento. Era cuando estaba de moda tirarle mierda al presidente. Ah, sí, que estaba, no, creo que, y eso es algo que cambió mucho ahorita, creo, o sea, antes como que había mucho ese sentimiento de unión, creo, en las personas de que el pueblo contra el gobierno o contra el presidente, y que era algo que fue que principalmente fue mi primer acercamiento. Yo recuerdo que pues sí está eso, sí pues veía que pedo con el marco político ese entonces cuando estaba por ejemplo el pedo de la reforma energética, la reforma educativa, todo esto, este cambio que quiere hacer este güey. Yo siento que fue una era importante en ese entonces para que mucha gente de nuestra edad tuviera esos primeros acercamientos en la cuestión política. Tan solo en esa segunda mitad de sexenio de 2015-2018 que se dieron todas estas reformas y que estaba pues muy cerquita lo del asunto de, por ejemplo, lo que pasó con Ayotzinapa, que fue en, si no mal recuerdo, 2013 o 14. Algo así. Tiene cerca de 7 o 8 años de que pasó. Pero fue un parteaguas también en el que la gente muy joven, de 16, 18 años, empezó a meterse mucho en la política. Sí, porque pues eran cosas que ya nos tocó vivir a nosotros, pues fue como nuestro tlatelolco, por así decirlo, eso que pasó en Ayotzinapa. En efecto. Y pues sí, o sea, recuerdo que desde esa edad más o menos como que ya me interesaba, pues ahora sí lo que pasaba en el ámbito político de México. Porque yo sentía que eran cosas que sí me afectaban, porque también incluso la escalada de violencia, por ejemplo, todas las decisiones que se tomaron en ese momento, pues sí les llegué a vivir, de que como aquí se empezó a vivir lo de las narcomantas, todo ese pedo, porque en mi secundaria me acuerdo que si llegaran a poner cosillas así, pues sí era de que llegaba mucha presencia policial para cuando salíamos de la escuela y todo ese pedo, o sea, sí sufrí, digamos, de las decisiones políticas que se tomaron en ese entonces, y creo que fue lo que más me dio a investigar, pues, como tal, a darle importancia a ese tipo de cosas en mi vida. Y pues ahorita sí, que fue un punto que tomó Pumas que sí me parece curioso. Pues sí, como ahorita, pues no vemos eso que había antes, que sí había como que más sentido de unión en las personas. El sentido de que, pues sabíamos que el enemigo era como tal el Estado, por así decirlo. Ahorita creo que la maquinaria gubernamental se manejó en el sentido de que sí, la gente está muy politizada. Al punto en el que, pues sí conozco compas que defienden capa y espada al peje a pesar de que es evidente su ineptitud en el cargo. Y pues sí me sorprende mucho cómo ese cambio pasó tan pronto y de una forma tan drástica y tipo, ¿qué pedo? Pero fíjate que todo este cambio de idea que se tiene de la sociedad, porque sí, o sea, antes Enrique Peña Nieto pues un pendejo, demás, es un inepto que renuncia y demás. Y este era el sentimiento que se tenía en la sociedad como tal. Todo este sentimiento va de la mano con, pues es el PRI, 80 y tantos años en el poder y nada más no pueden hacer nada. México va para abajo y demás, un chingo de violencia. Y es ahí donde entra este cabrón, el que tenemos ahorita, y te dice, güey, yo voy a solucionar todo. Le dices a la gente lo que quiere escuchar y te la ganas. Y eso es lo que hizo, o sea, por eso es que tiene tantos adeptos este güey actualmente. Porque supo qué decir y además no olvidemos que el cabrón llevaba 18 años en campaña. Entonces, o sea, el cabrón se la sabía de todas a todas. Y de este modo es como genera adeptos para posteriormente pues causar esta actual división que hay. O sea, porque pues no se niega que este güey ha sabido hacer política en esta ambición de cómo manipular a la gente. De cómo dividimos los chairos y los fifís, cabrón. Eso es pues un punto importante también, del hecho de que estamos viendo actualmente como comentas, que hay gente que lo defiende a capa y espada y
pinches maromas se avientan estos cabrones y dicen, no, pero es que con el PRI era peor. Entonces, pues, es una vil mamada. Bueno, realmente considero que más allá de que este tipo sea una persona que se sepa vender al público o que sea una persona que sepa precisamente cómo, qué palabras decirle a este tipo de personas que son como sus seguidores, realmente creo que más bien esas personas lo eligieron como fue, por ejemplo, con Hitler, que son más que porque lo escogieron, sino fue por descarte, es decir, sencillamente descartaron a los demás presidentes. Y por su ineficiencia de estos es que terminaron escogiendo a este tipo. Y sabes, siento que en estos últimos de entre 5 a 7 años ha trascendido mucho la participación de los sectores más jóvenes de la población en las cuestiones de la política, porque, por ejemplo, hay un caso y es una persona que Kevin conoce, un tipo en nuestro bachillerato cuando estábamos estudiando, muy involucrado en cuestiones políticas, en hacer organizaciones y reuniones y consejos, juntas, etcétera. Un tipo que realmente encarna verdaderamente lo que es la actitud de un animal político, un hombre que se dedica en cuerpo y alma a la cuestión política. Justamente en esta lección. Ya dice su nombre. Quémalo. He tried it. No voy a decir el nombre. No, pero dio el asunto en que tras todos estos años de estar participando y generando influencia y nombre y quién quita y no palanca, no me consta, se convirtió en candidato a regidor de la localidad por el Partido Revolucionario y pues muy probablemente no terminó con el puesto porque pues sabemos que aquí en Jalisco, tan solo en la zona metropolitana, la influencia de pues, Movimiento Ciudadano es muy fuerte. Pero eso me llama la atención a mí mucho porque si él fue de un caso que así en nuestro círculo cercano es lo conocido, ¿cuántas personas no de esa misma edad ya tuvieron esos primeros toques con la vida política? Siento que de entre los 17, 16 años a los 23, 24 años que en promedio tenemos nosotros, es una edad muy, muy, muy clara para darse este involucramiento en la cuestión política. Pero el pedo es que no lo hay, o sea, en México existe muy poco interés por la política, aunque veas cabrones defendiendo al presidente capa y espada en Facebook, hay comentarios peleándose con señoras. No existe este interés como tal. ¿Por qué? Porque, o sea, sí, cabrón, la creencia es, estos güeyes son unos pinches rateros, son corruptos. Y el pedo es que sí, cabrón, el pedo es que la política como tal no hace nada para limpiarse a sí misma y ni lo va a hacer. Vamos a seguir teniendo lo mismo no sé cuánto tiempo más. Y esto como consecuencia nos quita pues que la gente no tenga como tal un interés por investigar las propuestas de estas personas y demás. Por el simple hecho de verse arropado por un partido político dicen, este es el bueno. Y es una mamada. Y además, pues también los puntos tan extremos en los que se ha dividido la política entre las ultras izquierdas, las ultraderechas, hacen mucho más difícil tanto el que exista un modelo político que sea pues ligero, que no sea extremista, que no lleve las ideas tan a los puntos extremos, que también hace complicado que la gente que tenga una postura más de centros pueda desenvolverse sin problemas, porque a la gente le gusta lo negro o lo blanco, entonces ¿Eres o no eres? Eso sí es algo de lo que le tomo la palabra al presidente, o sea, no existe el negro o blanco en política, tiene que haber puntos intermedios, tiene que haber grises. Y yo, por ejemplo, yo me identifico en la postura de la centroizquierda. No soy así izquierda, así apestando a rojo, no soy súper comunista ni nada. O sea, me gusta ser de centro porque tengo la flexibilidad como para tomar decisiones de ambas posturas. O sea, se vale a veces ser un poco conservador, a veces se vale ser un poco liberal, pero nunca ser un súper conservador ni un súper liberal. Sí, creo que también en ese sentido yo también me podría poner, como dicen, en el lado medio neutro de la fuerza,
porque sí, como que estar solo en un polo limita tu visión como tal. Sí, o sea, exactamente. pues, como ya sí, en Star Wars, o sea, no estudiar solo un lado de la fuerza, pues no te permite ver qué puedo con el otro y no vas a ignorarlo y vas a ser un ignorante. Pues sí, ahora es o imperio o resistencia, Ajá, entonces no exacto. puedes hacer Eh, de dos lados. Pero creo que pues está bien, como tú dices, tomar ese punto de medio, o sea, estar en el medio, pues para así que ver ambos enfoques y ser lo más objetivo posible. Porque sí considero que, pues sí, como que no hay un sistema político perfecto como tal, ni de derecha ni de izquierda. Como que pues toda cosa puede tener su fallo. Como que sí debería haber un punto de equilibrio entre ambas posturas para, pues como tal, pues llevar a un lugar al mejor punto de desarrollo posible. Bueno, aquí me gustaría compartirles un poco de un criterio que tengo al respecto y que lo analicemos entre todos. Esta es mi premisa y es que la verdad yo considero que mucho de lo que las personas le llaman adentrarse o conocer respecto a política, la verdad es que las considero pues una paja mental realmente. O sea, a lo que la gente realmente, a lo que la gente comúnmente le llama aprender o conocer de política. ¿A qué voy? Usualmente la gente dice cosas como, hace rato había mencionado cuestiones de ver cuáles son las propuestas de nuestros posibles representantes. Sin embargo, aquí donde yo pregunto, ¿realmente al conocer las propuestas de los representantes estaremos escogiendo al mejor representante? ¿A qué voy? Si solamente nos basamos en esto, podemos decir que el que hable más bonito, el que ofrezca más, es el que va a ganar. Sin embargo, ofrecer lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede llegar y decir, ok, yo voy a dar esto. O sencillamente cualquiera puede decir, yo voy a poner a México en el primer mundo. O sea, cualquier persona puede aferrarse a ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que veo? Considero que entre el querer y el poder no necesariamente es igual, y posteriormente hay personas que pueden ofrecer cosas que sencillamente ya no son viables y el público como tal ya no lo sabe. El que tú conozcas cuáles son las propuestas de una persona no necesariamente creo que sea que ese político las vaya a cumplir, ¿sabes? O sea, al final de cuentas todos los presidentes mencionan una cierta cantidad de propuestas y realmente ni uno cumple el 100% lo que acaba de decir. Y tú puedes decir, bueno, y si cumple cierto porcentaje, bueno, es que depende de la persona, no todos van a cumplir el mismo porcentaje de cosas que proponen al momento de postularse. Entonces, yo creo que desde aquí podemos seguir analizando más a un presidente y todo lo que engloba el poder escoger, porque, ¿sabes? Considero que sencillamente conocer cuáles son sus propuestas no necesariamente nos va a llevar a escoger a un presidente de la forma más óptima. Es que mira, hay algo que debemos entender, y es que sí, o sea, imaginar que un gobernante nos va a sacar de donde estamos, pues es una paja mental, no es más que otra cosa. ¿Por qué mencionaba yo lo de las propuestas? Porque tú como ciudadano debes revisar las propuestas de cada postulado a gobernante, y como tal esa decisión es personal con lo que tú con lo que encajes más a lo que te están diciendo que van a hacer. No sabes cuál va a ser el trabajo bueno, cuál va a ser mal, cuál sí va a cumplir, cuál no. Es imposible saberlo. Sí, aparte Pero- creo que otro punto a tomar en cuenta es también ver el historial político del candidato como tal, no solo Exacto. ver sus propuestas, porque pues también mucho que pasó en estos últimos años en el panorama político es que creo que no vimos quién estaba detrás, pues como tal de los actores políticos. Por ejemplo, vemos que el gabinete de AMLO o pues mucha parte de su estructura de gobierno pues son pues lastre pasado, o sea, no hay como tal pues ideas nuevas como tal en realidad. Ahí también juega mucho papel de la información que tienen las personas y pues el acceso que tengan para realmente conocer a sus candidatos y pues quién va a ser el posible la posible persona que los represente. Siento que en eso y tomando un punto de nuestro tema anterior, creo que la inteligencia colectiva de la gente que tiene respecto a la política está en pañales. Y es algo que conecto con lo que acabas de decir ya. La gente realmente
no tiene esa costumbre de investigar o de buscar en el origen de los candidatos, porque sí, pueden ser muy populares y haber construido su campaña décadas como lo hizo el presidente, pero ¿qué hay detrás de todos esos años que estuvo antes de incluso de la primera campaña que hizo para presidente en entre 2005 y 2006? Pues todo ese oscuro pasado de todos esos rumores de los asesinatos de hermanos y de lo que ocurrió en las quemas de los pozos petroleros, y tras la primera derrota, la super mega monumental bloqueo del paso de la reforma y demás, y luego sus constantes promesas de que ya no me voy a presentar a la elección, y ahí estaba en 2012, y ya me voy a ir, y en 2018, y por fin se le hizo. Y algo también que lo conecto con lo que mencionó también Kevin, es que la cuestión de la política trascendió a que la gente ya está muy, muy enajenada. Las personas ya no se toman la seriedad de esto como para razonar quién es el que va a llegar y quién es el que se va a poner en el mando. No tenemos ya ese nivel de que la sociedad se ponga a cuestionarse, sí, o sea, me está prometiendo mil y un cosas, y respondiendo a su pregunta, siento que el que va a ganar no es tanto el que prometa más, es el que prometa las mejores cosas, porque el presidente, por ejemplo, en esta última campaña prometió cientos de cosas, o sea, tuvo boca para prometer todo, y eso fue lo que le dio el gane. Pero ¿qué tanto es lo que pudo haber cumplido? Pues no mucho, o sea, prometió gran sistema de salud y ya se sabe cuál es el pedo de las medicinas, prometió soberanía energética y el gas está en 800 pesos y hace poco se les incendió el océano, entonces ese fue un pedote en el que tiene el hocico más grande es el que va a ganar. Sí, como que el que haga más ruido es como que capta más la atención de las personas. Pero pues aquí también volvemos a la postura de la cuestión pues cultural y creo que también filosófica de las personas, de que hasta qué punto son moldeables y pues como tal de que se dejen llevar, o sea, y cuáles son las condiciones que generan eso. Y es que a lo que por ejemplo quiero llegar es que esto es totalmente paradójico, porque debido a que una persona entre más habla y habla, a final de cuentas terminas cayendo en el mismo juego en el que dices, ok, tengo que buscar quién es el que se adapta más a mis adeptos, ¿no? Pero bueno, si tú haces esto, terminas de alguna forma boconeado, porque yo de verdad percibo esto como que el hablar, el prometer, no realmente creo que sea una buena forma. El tú decir, ¿sabes qué? Me identifico con lo que esta persona promete, no creo genuinamente que sea la mejor forma de escoger a un presidente. Considero que esto solamente debe ser un factor a tomar en cuenta. Sin embargo, creo que es muchísimo más complejo realmente. Creo que tienes que ver, por ejemplo, es decir, podemos tener a la mejor, yo personalmente, ojo, es mi percepción, creo que en la elección pasada de presidente, creo que Anaya era el más preparado. Sin embargo, no voté por él. Yo creo que era la persona con la que probablemente yo más me identifiqué, tanto en preparación como en sus propuestas, y nuevamente no voté por él. ¿Por qué? Porque creo que esta persona no tenía el interés genuino por ayudar, es decir, creo que iba a robar más, creo que no iba a ni siquiera intentar ayudar como él lo quería. Entonces, en búsqueda de la eficiencia, en búsqueda de, literalmente, como lo dijo Villa hace un momento, que es triste de alguna forma decirlo así, pero creo que el que menos hubiera robado, aunque sea porque sea más estúpido para robar, creo que hubiera sido otro candidato. Entonces, independientemente de las cosas que proponen, yo creo que tienes que ver tanto su historial, de cómo llegó esta persona aquí, cómo se comporta, o sea, prácticamente analizar a la persona por completo, porque considero que meramente basarse por sus propuestas, te pueden proponer muchas cosas y pueden estar mejor identificadas en las propuestas que tú buscas. No obstante, llegará un momento en el que tal vez menos opciones, pero que se puedan satisfacer, serán mejor que muchas palabras bonitas que al final de cuentas no terminen siendo cumplidas. Y nuevamente podemos caer en su preparación y demás, no necesariamente el que te propongan algo, o sea, te lo proponen, pero esta persona no lo propuso, pero está preparada para llevar a cabo. ¿Y quién dice que no va a cambiar de opinión?
Todo el mundo sabe que a medida que van pasando las cosas, el tiempo va formando las condiciones para que todo esto se vaya desarrollando distinto, ¿no? Solamente no tienes un gabinete, al final de cuentas este gabinete te irá apoyando a que tú vayas cambiando de decisiones y que vayas tomando lo mejor para el país. Creo que tocaste un punto importante y que fue el tiempo, güey. Que creo que las personas ahí sí no son reaccionarias en ese sentido. Creo como que lo ves más en el sentido de cómo me va a afectar a mí ahorita y el tiempo que va a estar conmigo este político, por ejemplo, a cómo va a afectar eso en 10 años, en 20 años. O sea, no analizan también el pasado y no nos damos cuenta de que estamos cometiendo, de hecho, los mismos errores que tal vez cometimos hace, ¿qué te gusta? ¿30, 20 años? Con, no sé, Salinas y... No, perdón, con el pendejo este de Cedillo. O sea, votamos por el menos peor, güey. Pues sí, Cedillo fue del 96, 94 o 2000. Ajá, o sea, es como que simplemente repetimos el patrón, no vimos realmente atrás, no vimos el panorama bien. Y pues sí, como ya hemos hablado a lo largo del podcast, lo que estamos viendo ahorita es un voto castigo, no en base a la razón, más bien en base al sentimiento. Y pues creo que sí, lo que se haría falta sería pues ya tomar todos esos puntos, pues teniendo como parteaguas esto que estamos viendo ahorita. Y tenemos que tomar decisiones a futuro, no solo para el presente. Exacto, y es que de hecho, por ejemplo, vemos constantemente que escogemos presidente, pero lo escogemos bajo, o sea, como lo mencionan, usualmente los que investigan, usualmente las cosas que investigan solamente son sus propuestas y hasta ahí, usualmente, o sea, no niego que haya gente que vea más. Y lo que yo creo es que las personas en general a la hora de escoger presidente toman su decisión en base al presidente en este momento. Es decir, a lo que voy es que también hay que entender que el presidente nos va a gobernar 6 años, y es decir, este presidente tiene que estar preparado para todo lo que va a venir en esos 6 años. Tu preparación puede estar fenomenal para gobernar el 2021, pero amigo, el 2027 es distinto. Es decir, las necesidades que van a ir surgiendo van a ser distintas a las que hay hoy en día. Y el hecho de que tú tengas tu currículo podrá ser muy bueno tal vez en este año, tal vez excelente, pero lo será para el próximo año. Y dices, oye, entonces ¿qué podemos hacer? Ok, yo creo que el conocer al presidente, no solamente para lo que propone y demás, sino también podemos saber qué cosas tiene preparaciones y con base a eso estudiar más o menos o sea, las posibles problemáticas. Si esta persona tiene, no sé, por ejemplo, si es ingeniero en energías renovables, esto pinta bien para un futuro, ¿no? Sabemos que es una persona que tiene una preparación para posibles problemáticas que pueden venir y demás. También podemos decir que, por ejemplo, si la persona ya ha demostrado con anterioridad que es una persona capaz de adaptarse, porque al final de cuentas, ya decía, me parece que es Stephen Hawking, que decía que la inteligencia se define por la capacidad de adaptarse, y yo realmente considero que un presidente que tenga esta inteligencia muy aguda es fundamental, puesto que, nuevamente, el papel para que tú te estás postulando va a cambiar eventualmente. Entonces es súper necesario que tú puedas tener esa capacidad de adaptarte, y que si bien tus propuestas tal vez son ahora una pieza clave, en algún momento en el futuro ya no van a ser tan prescindibles como lo son en el momento que lo dijiste. Tal vez ya no sean viables y por ende te favorezca sencillamente adaptarte a otra cuestión. Fíjate que Alfonso tocó un tema que me parece bueno, y es el hecho de que como tal en México, y me parece que también en América Latina, se ejerce en este caso la política por parte de la ciudadanía de una manera pasional, no del modo racional con el que se debería analizar un político. Y pues bueno, eso es el resultado de cómo poco a poco pues va decayendo la política como tal me Creo parece que que la toda política América, cabrón. y el colectivo en general, porque creo que las personas, si se sintieran bien, no tomarían esas malas decisiones. El peor es que estemos un pueblo pues muy deprimido, creo que, y todavía con traumas en el colectivo. Pero pues eso lo tenemos desde la conquista, cabrón. Y que si lo ven, estas últimas 2 elecciones federales, la de 2002 y 2018, fueron, la verdad, lamentables. Dejando muy de lado todos los demás temas, por ejemplo, la violencia de las elecciones, que pues elección tras elección de las federales y las intermedias, cada vez se va incrementando más la cifra de asesinatos y de atentados y cuestiones de violencia.
El pedo es que estas últimas 2 elecciones federales han sido para llorar, o sea, hemos tenido los peores de los peores candidatos que se les haya ocurrido a los partidos que en sus momentos los representaron. Por ejemplo, en 2012 estaba de Peña, de la cuestión de PRI y no recuerdo qué otros partidos más. Peña por abanderado de PRI. En PAN estaba Josefina Vázquez Mota y luego Cuadri por Alianza, estaba AMLO con esta trialianza de entonces, creo que todavía era Convergencia PRD, y PRD y el PT. Bueno, fue una elección triste y terrible, ganó, ya saben quién ganó. Lord Peña Bello. Lord Peña Guapísimo, Bebé, por cierto. el presidente más guapo que hemos tenido en los últimos años. Pero, ¿qué pasa la siguiente elección? El PRI estaba quemado hasta las cenizas, o sea, a excepción de la cuestión de que hubieran puesto a José Antonio Meade, tenía un gran perfil académico y de preparación, pero pues ese escándalo de la cuestión de la Sedesol pues fue lo que lo llevó a ese tercer lugar del asunto, o sea, es una derrota con todas sus letras para el PRI. Tuvimos a Ricardo Anaya, que si bien pues fue un perfil, si bien pues yo también coincido con Kevin, se veía bastante más preparado, pero leyendo, por ejemplo, yo fue algo que leí en ese entonces, en esa campaña, que me tocó votarla, a todos nosotros nos tocó votarla en esta última elección. La historia de Ricardo Anaya era tétrica, o sea, era una cuestión de una persecución y una escalada de poder tan fea que la verdad daba miedo, o sea, miedo de veras, porque empezó como muchos chavillos así, empezando ahí a hacer grilla y a andar con gorra y playera y banderita, pero de ahí se fue haciendo de alianzas, se fue haciendo de amistades, de contactos, formó un grupo o se alió en un grupo, tomó la dirección de ese grupo y cuando pudo y tuvo la oportunidad para escalar a otro más poderoso, traicionó al grupo que originalmente lo había adoptado y se fue de esta manera llegando hasta lo más alto del partido, hasta que llegó a derrocar a los grupos pues de, por ejemplo, Gustavo Madero y de gente así con gran nombre en el PAN. Ajá. Y no solo eso, aparte de que en este trayecto destrozó al Partido de Acción Nacional, cuando se armó la tan anhelada alianza de PRI, de PAN, de PRD y de Movimiento Ciudadano, fue él quien, pues con esa actitud avara, terminó quitándoles esas aspiraciones a la entonces presidenta de PRD, no recuerdo su nombre, y a Dante Delgado, que era de MC. Y no solo eso, si cabe todavía agregar aún más, en ese entonces, que era gobernador de Puebla, el señor Moreno, estaba ya candidateándose de parte de PAN con su facción independiente. Moreno Valle, ¿no? Rafael Moreno Valle, sí, justamente. Sí, gracias, señor Pablo. En paz descanse. En paz descanse. Ya le dieron. Sí, ese hombre se estaba candidateando duro para ser el abanderado del PAN. Hizo un libro y la cuestión de que se estuvo preparando para pues ser la cara conocida del PAN. ¿Y qué pasó? Ricardo Anaya no lo dejó. Ricardo Anaya fue el hombre que movió los hilos tras la trama. ¿Y con qué se conformó Moreno Valle? Pues con un puesto de senado en la Cámara. A su esposa le garantizó el gobierno del estado de Puebla. Y pues ¿qué fue lo que pasó después? Pues esa tragedia, ¿no? A un par de... ¿qué fue? ¿Semana? De que había tomado el poder y ocurrió ese accidente del helicóptero. Accidente. Tengo mis dudas. Accidente. Tengo mis dudas, entre Entre comillas. comillas. Están en Andorra. Porque Eso pues está muy también raro. el entonces candidato y ahora gobernador, pues se le ocurrió decir magnicidio en lugar de un simple accidente. Pues oye, qué elección de palabras. Güey, pero es que también, o sea, sí era como que muy... O sea, se tenía que pensarlo. Hoy también, ahora que recuerdo una publicidad que hizo de la segunda campaña que hizo por Morena, en la que se ve abrazando a una que parecía la candidata y Miguel Barbosa llorando y demás. No, fue
Es fue un- rayar es un en circo a todo, fue rayar completamente. en la inhumanidad de este hombre. Güey, es que, o sea, sí la clase política aquí en México está muy sucia, güey. O sea, de plano, creo que sí hemos tenido un cáncer que tristemente no se ha logrado, pues ahora sí que sacar prácticamente, o sea, durante los años se ha perpetuado. Y pues creo que ahorita con el acceso que tenemos a la información actualmente, que creo que de las cosas que más nos han bendecido, ahora sí que en esta época, es ahora sí que de las pocas palancas que tenemos ahorita, creo que como ciudadanos para ir cambiando un poquito las cosas. Pero Desde ¿sabes cuál es el pedo? Que en esta época que tenemos mayor acceso a la información, seguimos cagándola, yo creo que peor que como lo cagaban antes, donde no existía como tal este acceso, o sea, Es que es una espada de doble filo porque por ese lado, y tienes razón, tenemos un acceso prácticamente inmediato y enorme a las noticias, a toda la información que querramos disponer. y así mismo Pero es como, también nos ajá, estamos exponiendo a todos esos de pues, la lamentada infodemia, las fake news y ajá. todas las invenciones, y incluso pues hasta dentro de los mismos propios candidatos algún, no sé, un tuit así desafortunado o una expresión sacada de contexto que se da mucho, pues eso es lo que nos ha quizás vuelto todavía más vulnerables de lo que ya éramos antes de estar tan envueltos en la era del internet. Pero creo que también ahí juega un papel importante y creo que retomando pues ya la cuestión del criterio de las personas que neta se eduquen a sí mismas, que tengan esa capacidad de forjar un criterio tanto político como personal, porque creo que pues ya dijimos, seguimos siendo una sociedad con traumas todavía y creo que pues sí poco a poquito se pueden ir mejorando, o sea, yo sé que para las personas es muy difícil cambiar, pero pues cómo saber si pueden hacerlo si no lo intentan. Y creo que es parte de lo que creo que se debería estar haciendo. Porque pues empezando desde uno pues se puede ir proyectando pues a nuestro entorno y de ahí pues quién sabe, tal vez hasta la sociedad ya. Sí, es que creo yo que nuestra generación es la que va más informada y más preparada. Y quiero ser optimista al pensar que conforme van generaciones atrás seguirá el mismo hilo de informarse y poco a poco ser más exigentes con el actual gobierno que tenemos. Bueno, actual, pero en su tiempo. Y creo yo que de ese modo es como va a mejorar pues la situación política actual de México, con el paso del tiempo y con el paso de generaciones. Yo lo que siento y algo que quizás es lo único que le podría admirar al actual gobierno es que en la sociedad ya despertó ese pequeño, pues ya se le quedó esa espinita de que no todo lo que le diga el gobierno es la mera realidad, no todo lo que informen los medios es la mera realidad. Entonces creo que a partir de este gobierno, muy de a poco, sí, pero va a empezar la gente va a empezar a involucrarse un poquito más y un poquito más en informarse, en participar, en emitir las opiniones. Hoy que no ha pasado que incluso desde las redes sociales se han hecho cambios de gobierno importantes. Por ejemplo, recién que salió el primer presupuesto de egresos de la nación, que no tenían contempladas un montón de partidas importantísimas en cuestiones de educación o de economía. Y fue en las propias redes sociales que dijeron, oigan, ¿saben qué? La están cagando aquí y gacho. Corríjanlo porque si no, esto se va a hacer un infierno. ¿Qué pasó? Días después se dio estas correcciones, se dieron estos cambios. Entonces, creo que de este gobierno en adelante va a radicar en las redes sociales un poder muy muy grande para empezar a manipular y a tornar a nuestro favor las cuestiones políticas. Sí, creo que es un punto importante también tomar en cuenta cómo en un futuro pues las comunicaciones en general pues la tecnología pues va a jugar un papel importante. Creo que eso podría ser un buen tema para otro podcast. No sé si quieras añadir algo más, Kevin Kun, antes de terminar este interesante podcast que se extendió bastante. Creo que ha sido el más largo hasta ahora y está muy cool. Qué bonito, qué bonito. Bonito es lo bonito. Pues nada, agradecerte por invitarte y por invitarnos. Y pues si a tu audiencia le gustó, vamos a ver qué procede luego. Muy bien, banda. Quiero agradecer también a Kevin, al señor Bisha, al señor Pamats por ayudarme con este episodio que creo que salió muy chido.
Ojalá sigamos con todo con su presencia para futuros episodios. Y pues así, chavos, así es una invitación para que pues sigan disfrutando del contenido y principalmente que abran su mente a expandir su criterio y a informarse más sobre sus cuestiones políticas en sus comunidades. Recuerden las redes de cada uno de los participantes estarán aquí en la descripción, tanto del Spotify, de YouTube, de Vbox y Spreaker. Y pues no olviden compartir el contenido. Bye bye. Bueno, gente, antes de terminar el podcast, cierto, lo olvidaba, mis redes sociales son en Twitter mrhard46, en Instagram hard46 y ahorita les dejaré a continuación unos pequeños loopers que salieron aquí en este podcast. Y pues bueno, como ya dijimos, próximamente traeremos más contenido con temas variados. Espero verlos muy pronto y sigan el podcast y el resto de los canales en donde compartimos contenido útiles para la humanidad. También podríamos decir, por ejemplo, que corta lo de, dije la parte lo de para la humanidad, son útiles para la humanidad. Malditas Y así drogas. que Bueno, creo que pues ya el Kevin, que joto. No, vayan mentalizándose, chavos. Vayan preparándose mentalmente porque estamos a punto de empezar. ¿Qué juegos tienes Steam, yo Kevin? también. Que ya vi que tienes Steam abierto. Para el Metin. O el Metin no lo compras en Steam. Cojo el Martín. ¿No? no compras el motivo. Son los vídeos. A perro. Eso. Desveladas de 20 horas. De 20. Verga, güey, sí me acuerdo cuando se clavó bien machín. En el Metin. Vine y le traje unos tacos y estaba así desnudo, así, güey, tengo que ganar. Sí, me vio en mal estado, güey, todo sí, güey. Y el Beto también ahí todo bien pegado, güey, bien clavado. Que no más, pobre Sara. Llegó, güey, 4 líneas así, estaban a un lado preparadas para el metineo, para el evento, güey. Ya va a empezar, güey, ya va a empezar. Arre, mi Beto, 2 y 2. Puta, güey, no, con 2 sí te da el váguido. No, con 2 vas y visitas a Stephen Hawking ida y vuelta. Look at this dude. Wait till you see the. Con una, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Sabes? Estamos- Depende del estamos- modo. No, espérame, déjame. Siempre que micro vas a usar, güey. Ya desde su lugar, güey. ¿Es Ya ese? está captando todo el audio. De hecho, estoy monitoreando todo. Ah, ok. Se escucha perfecto. Solo que desde. A ver, habla Villa otra vez. Saludos, hijos de la verga. Tenemos que hablar más o menos con ese volumen de voz. De hecho, yo me escucho chingón. Hable bien Villa, cabrón. O sea, tienen que hablar con injundia. Más bien que. Más bien si les digo, oye, güey, casi no te escucho. Pues hablo más fuerte, porque sí, casi no te escucho. ¿Va? Y alguien te va levantando las manos. la voz de este vato. Cuando alguien vaya a hablar, levanta la mano para que. Es el acento COVID. Ese es el acento Para pedir la palabra. Resultó COVID. O sea, habla más fuerte. No, es que sí, se te entiendo, pero es que no sé si ya estás grabando. Ah, qué sí, pedo, cierto, güey. pero no, sí no, estoy sí, monitoreando estamos lo- grabando, estamos. No, pero todavía, o sea, daba por entendido que va a empezar cuando haga la introducción, güey. Pero el podcast ¿para qué es? ¿Para quién? Para el universo. Para la Para el Universidad universo. Politécnica de Valencia, güey. Es para... Look at this dude. Wait till you see the. Del pinche programa es el de Midnight Gospel. Está en perro. Ah, güey, me lo No lo he recomendó visto. mucho. Está chulada, ¿no? No, Te lo tienes no, que no, quemar. mucho. Se lo tiene que quemar. ¿Dónde está? En Netflix. Hijo de su puta madre. Ya lo mandé al grupo, chavos. Ah, Estoy sí. bien. No, está perro y es que, de hecho, un día podríamos hablar de otros podcasts, así, o cosas que ya hayamos visto. Está muy perro, la neta. Tiene esa idea de que Ay, pues vas escuchando, Puso bien mi apellido, qué bueno. te puedes enfocar, de hecho, en dos, lo tienes que ver 2 veces más o menos. La primera te enfocas a lo que está pasando y porque la pinche animación está bien cagada, güey, te vas carcajeando de todas las pendejadas que pasan. Sí, mo. Pero luego la otra, ya le prestas toda la atención a lo que están diciendo y dices, no mames, pinches pláticas así, ay, güey. Pues no. que es una serie muy introspectiva, ¿no? O sea, hablan de. Sí, o o sea, sea, incluso de. O sea, drogas tal cual de que. son Sí, como o sea, de que te pones De la bien- ayahuasca. te de pones varias bien cosas, pues. grifo, de que estás bien triste. Sí, pero más que nada enfocadas a la búsqueda de uno mismo, de un significado como tal. La neta, el último episodio está chulada. Luego habla sobre la muerte de su jefa, ¿no? Que también Sí. habla con ella cuando está muerta el prota que... No muerta, más bien es el vato el que hace el podcast entrevistó a su mamá antes de que falleciera sí, eso yo en acordé. el pedo de que ya Cierto, estaban sí, procesando sí, el hecho de que se fuerte, iba Sí, güey. O a sea, hablamos de morir. su jefa realmente, yo acordé, ¿verdad? Sí, es cierto. Ah, pero ese pinche episodio, Qué loco, güey. qué chulada. Pero qué ¿no? chido, güey.
Precioso.